Vale, bueno, pues bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé dónde lo escucharéis ahora o lo escucharéis después. Bueno, Carlos ya ha hecho una presentación bastante larga del webinar sobre qué va a ir. No me quiero alargar mucho más. Lo que sí que me gustaría que vayamos tomándonos un poco con paciencia todo lo que es la fuerza, el trabajo de fuerza. En realidad, como ya he dicho, ¿no? Es un tema que está levantando mucha controversia, hay mucha gente que habla de una manera, incluso que hay como una polaridad, ¿no? Hay gente que dice una cosa y hay gente que dice todo lo contrario. Lo que quiero que quede claro es que no pretendemos que marcar una tendencia, marcar formas de entrenamiento de cada uno, sino es hablar de la fuerza y no me quiero liar con muchas nomenclaturas y demás. Si tenéis alguna duda, algún concepto que podáis tener arraigado, por ejemplo, concepto de fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza explosiva, potencia y demás, si os van saliendo algunas dudas, pues como Carlos va a ir recogiendo dudas, las podemos comentar, ¿vale? Tampoco he querido sintetizar estas tres claves y no me quiero alargar, dar una clase aquí de horas y horas hablando del entrenamiento de fuerza, sino que bueno, vamos a sintetizarlo. Por lo tanto, si tenéis alguna duda de alguna nomenclatura que a lo mejor no os cuadre con lo que yo digo o alguna forma de entender la fuerza y demás, yo sí que voy a sentar un poco las bases que creo que son las necesarias para poder entender el webinar y a partir de ahí, pues ya si tenéis alguna duda que no os cuadra, pues encantado de poderlo contestar. Bueno, al final, este webinar de las tres claves de fuerza, de verdad que nos lo pensamos. No sabíamos si hablar de la fuerza, no sabíamos de hablar de qué. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a empezar a hablar de algunas de las variables que son actualizadas, no tanto como parecen, no tanto como parecen, cosas que vamos a estar contando hoy, pues esto ya hace 10, 15 años que ya se empezaba a hablar. Lo que pasa es que, como ya ha comentado Carlos, ¿no? Está muy arraigado en el mundo del fitness, en el mundo del entrenamiento, sistemas, modelos, deportes, y obviamente eso pues, nos puede llevar a lugar a confusión. Bueno, antes de hablar de fuerza en sí, quiero sentar algunas bases, hablar alguna nomenclatura. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de fuerza, me he encontrado con casos, ¿no? Ya sabéis que somos formadores, pero nosotros tenemos un centro donde nos dedicamos al entrenamiento de resistencia, ¿no? Entonces, me han dicho muchas veces, bueno, pero esta forma de entrenar, la fuerza, es para deporte de resistencia. Mi contestación siempre es no, no tiene nada que ver. Bueno, ¿esto es fuerza explosiva o esto es potencia? No, la fuerza es fuerza. Y la fuerza estoy realizándola constantemente en mi día a día. Estamos sometidos a fuerza constantemente. Estoy sentado y tengo que vencer una fuerza, la de la gravedad. Me tengo que levantar y tengo que seguir venciendo esta fuerza. Si ya incorporo resistencias externas, pues obviamente tengo que vencer la fuerza que tengo que vencer la resistencia externa, ¿no? Entonces, me gustaría que sentáramos la base de que no vamos a hablar de ningún deporte en concreto. No vamos a hablar ni de deportes de resistencia, ni de hipertrofia, ni de culturismo. Hipertrofia obviamente va arraigado al culturismo, pero deporte, culturismo, no quiero hablar de esto. Tampoco quiero hablar de patología, obviamente. Quiero hablar del concepto de fuerza. ¿Vale? Y para ello yo creo que hay una serie de nomenclaturas o palabras, ¿no? Que a veces podemos utilizarlas como sinónimo y en realidad no es, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos la actividad física, ejercicio físico y deporte, por ejemplo, ¿no? Tenemos que entender que la actividad física es todo ese movimiento que hagamos en nuestro día a día, que se produce obviamente por la musculatura, nos movemos gracias a la contracción y relajación de la musculatura gobernada por el propio sistema nervioso, que en realidad genera un gasto energético, ¿vale? Entonces yo puedo decir que ir a trabajar es una actividad física. Obviamente tengo un movimiento corporal que lo mueve mi musculatura y obviamente hay una energía que se consume, ¿sí? Obviamente superior al estado de reposo. En el estado de reposo estoy tumbado en la cama, ¿sí? Pero fijaros que aquí no hablamos de dosis, no estamos hablando absolutamente de nada, hablamos de movimiento. Nosotros en realidad, cuando hablamos de que somos entrenadores personales, somos agentes de salud, en realidad nosotros prescribimos ejercicio físico. ¿Y qué es el ejercicio físico? Pues obviamente es esa actividad física, ¿vale? Ese movimiento corporal que consume energía, pero que está planificado y que está estructurado. Eso se va a hacer de forma repetitiva y obviamente buscando un objetivo de forma intencionada. Cuando hablamos de, por ejemplo, vengo a hacer la típica sesión de mantenimiento. No, yo hago gimnasia, la palabra gimnasia de mantenimiento es, bueno, pues vengo a mantenerme tal y como estoy.
creo que no tiene mucho sentido. Si quiero mantenerme como estoy, pues no voy al gimnasio. Si voy a un gimnasio para seguir un programa de ejercicio físico, obviamente es porque quiero mejorar algo. Y ese algo tiene que estar, igual que un viaje, tiene que estar planificado, estructurado y se tiene que ir repitiendo alguna serie de pasos. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia entre ejercicio físico y actividad física es que ese ejercicio físico está planificado, estructurado y busca un objetivo. Cuando hablamos de deporte, en realidad hablamos de una actividad física que se realiza como un juego, una competición, ¿vale? Y lo que estamos buscando es rendimiento. Esto también se suele confundir. Por ejemplo, recuerdo cuando empezó pues toda la pandemia COVID y demás, toda la movilización que hubo de gimnasios, los comparto, obviamente, pero hubo una cosa que me chocó, ¿no? Cuando los gimnasios hablaban, decían que el deporte es salud, no lo podemos cerrar. Creo que está mal llevado. El deporte no es salud, el deporte es rendimiento. Cuando yo compito en un deporte en concreto, voy a buscar rendimiento. A mí la salud me da igual. ¿Sí? Es decir, mi objetivo es mejorar y ser y ganar. Obviamente voy a buscar a ganar, ¿no? La frase se debería de convertir en el ejercicio físico es salud. Ahí sí que lo veo, porque el ejercicio físico busca, obviamente, mejorar mi condición física. No busco ningún rendimiento en concreto a cambio de una lesión o riesgo de padecer cualquier tipo de patología o lesión. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estas tres palabras o combinación de palabras, actividad física, ejercicio físico, deporte, son totalmente diferentes, aunque tienen algo en común, que es el gasto calórico, el gasto energético. Nosotros como entrenadores personales lo que vamos a hacer es prescribir, como hemos dicho, ¿no? Y aquí es donde realmente es nuestra función y donde vemos que en el entrenamiento de fuerza, como puede pasar en otros ámbitos, en el entrenamiento de fuerza vemos que esa prescripción de ejercicio no se lleva a cabo como se debería de realizar. ¿Vale? Muchas veces hablamos de métodos. No, yo tengo un método. Bueno, un método, no sé. ¿Cuál es tu método? No, porque yo hago tantas series. Bueno, al final estás haciendo una prescripción de ejercicio. ¿Sí? Es donde realmente perdemos un poco el norte. Yo hablando de que veo a veces programas que si yo hago una prescripción de ejercicio físico es porque busco un objetivo. Si yo programo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple, voy a hacer una sentadilla, programo una sentadilla. Bien, ¿por qué la programo? Tenemos que ser un poco autocríticos, ¿no? Si yo programo una sentadilla, debo de saber el por qué voy a programar esa sentadilla. En el momento en que alguien me pregunta por qué tengo que hacer esto y mi contestación es porque te va a ir bien, ya bueno, pero me va a ir bien, ¿por qué me va a ir bien? Tengo que saber qué grupos musculares están implicados, hay riesgo. Oye, ¿y por qué no hago una sentadilla de una pierna? ¿Y por qué no hago una sentadilla sentándome y levantándome? ¿Vale? Entonces, aquí es donde queremos hincar un poquito nosotros el diente, ¿vale? En esta presentación y hablar un poco de esa prescripción de ejercicio en el ámbito, sobre todo, en el entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? No quiero, olvidémonos de culturismo, de deportes en concreto, de corredores, de futbolistas. No, en el ámbito de la salud. ¿Vale? ¿Y qué es salud? Obviamente, aquí tenéis una definición, tampoco quiero estar leyendo, ya lo tenéis ahí, lo podéis leer, obviamente. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades o dolencia, ¿no? Pero muchas veces, cuando no entendemos alguna definición, lo que intentamos hacer es memorizar algún concepto, alguna frase, ¿vale? Para memorizarla y aprenderla y repetirla como loros, ¿no? En realidad, cuando hablamos de salud, es un concepto que es importante saberlo. Si entendéis si estáis ejerciendo como entrenadores personales, habrá gente que os vendría y dice, oye, yo quiero estar saludable, ¿no? Bueno, ¿dónde está el límite de la salud? ¿Sí? Porque yo he visto gente que su objetivo es estar bien, oye, que me mueva, que bueno, no tengo ningún objetivo en concreto. Y cuando ves el programa de ejercicio físico que recibe esa persona, es un programa de hipertrofia puro y duro. El lunes hago pecho bíceps. El lunes me toca gemelo y hombro. Y hago, ahora hablamos un poco de la nomenclatura, hago super series, series gigantes, macro series, pero ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, en el momento que hablamos de salud, cuando hablamos de que quiero mejorar mi salud, lo que quiero es que mi día a día me represente cada vez menos fatigante. En realidad es menos intensidad relativa, que mi día a día cada vez me suponga menos esfuerzo. Si me canso menos en mi día a día, obviamente mi salud está mejorando. ¿Sí? Voy a descansar mejor, no me voy a fatigar tanto durante todo el día y la intensidad obviamente va a ser menor. Y esos son conceptos que, bueno, creía interesantes poder sentar un poquito estas bases para empezar a hablar un poco de la fuerza como tal, que es la fuerza
y obviamente cómo podemos entrenarla en ese contexto. Vamos a entrar un poco en materia. Mirad, hay mucha controversia entre, bueno, ese concepto de fuerza, ¿no? Como siempre le digo a mis alumnos, tenemos que ser muy, bueno, tenemos que ser observadores, ¿no? Hay un concepto que es la fuerza aplicada, ¿vale? Que es lo que realmente nosotros somos capaces de ver, ¿vale? Aquí en la imagen ya he puesto a este chico haciendo un levantamiento, un peso muerto y demás. Fijaros, lo que yo voy a ver en realidad es que esa barra, en concreto esta barra de aquí, ¿vale? Con estas resistencias externas, obviamente, pues se va a mover, ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy viendo en realidad es la relación que hay entre la fuerza interna, es decir, la fuerza que es capaz de realizar esa persona utilizando los diferentes grupos musculares que componen esas cadenas musculares. Esas cadenas musculares están gobernadas por el propio sistema nervioso y vamos a ver esa combinación entre sistema nervioso y musculatura, ¿vale? Capacidad de contracción, ¿qué relación tiene con la fuerza externa? ¿Qué es lo que tengo que vencer? Obviamente, si yo os preguntara, si viéramos, en vez de una foto, vemos un vídeo y vemos que este chico levanta esta barra con este peso, lo levanta muy rápido, ¿sí? Lo que vamos a tener, la sensación que vamos a tener es que esa persona ha realizado una fuerza interna muy superior a la fuerza externa, ¿sí? Es decir, ha hecho tanta fuerza la musculatura en combinación con el sistema nervioso, la contracción y relajación de ese sistema nervioso, que la fuerza externa no le ha supuesto un esfuerzo muy grande. Pero en cambio, si vemos a este chico levantar esta barra, este peso lento, pero no porque él quiera levantarlo lento, sino porque es lo más rápido que puede ir, ya me está relacionando que la fuerza que es capaz de hacer de forma interna este chico, o la musculatura y cadena muscular del sistema nervioso, es muy parecida a la fuerza externa, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos viendo es la velocidad a la que se mueve. La velocidad que se desplaza una carga, ahora hablaremos un poquito de intensidad de ejercicio y demás, esa velocidad a la que se mueve esa carga me está reflejando cuánto esfuerzo le representa a esta persona en concreto, ¿sí? Puedo hacer una repetición o puedo hacer varias repeticiones. En el momento que yo hago una serie de entrenamiento de fuerza, hago peso muerto, un press banca, un jalón, el ejercicio que sea, y yo hago 3 series, 4 series, 5 series de tantas repeticiones, cuando nosotros dividimos los ejercicios por series, es porque intentamos hacer pastillas, encapsular, ¿sí? Intentamos tener una cápsula que hay dentro una serie de repeticiones. Y esas repeticiones deberían ser todas iguales o muy parecidas, o lo más parecida posible. En el momento en que yo hago una repetición en la primera serie y imaginemos que le pongo, vamos a hacer 3 por 10 repeticiones. La primera repetición, yo voy a ver que esa velocidad obviamente va a ser algo elevada o una velocidad X. Cuando voy a la 10ª repetición, es posible que la última repetición, la 10ª, sea mucho más lenta que la primera. ¿Y eso qué me está indicando? Que le está costando más, cada vez le cuesta más, ¿sí? En realidad me está diciendo que se está fatigando. Este concepto de fuerza interna, fuerza externa y la velocidad, obviamente lo que estamos viendo es la relación que hay entre la fuerza interna y la fuerza externa, lo vamos a ir trabajando a lo largo de este webinar de forma un poco simplificada para que lo podamos entender, pero será referencia de muchas de las cosas o muchas de las claves que tenemos que trabajar en el entrenamiento de fuerza. Iremos poniendo algunos ejemplos si hay algunas dudas o algo. Sé que van a salir muchas dudas, sé que vamos a tener que desmontar bastantes cosas antes de empezar a construir algunas cosas, pero vamos a intentar simplificarlo lo máximo posible. Lo que quiero que quede claro en esta diapositiva es que nosotros vamos a hacer una fuerza interna, gracias a la musculatura, gracias al sistema nervioso, para vencer una fuerza externa. Si yo desplazo esa carga muy rápido, obviamente representa que la fuerza interna es muy superior a la fuerza externa, por lo tanto me está costando muy poquito mover esta carga. Pero en cambio, si veo que la carga se mueve
muy lento, me está relacionando que la fuerza interna es muy parecida a la fuerza externa. ¿Sí? Este concepto lo trabajaremos un poquito más adelante cuando hablemos ahora de la intensidad, hablaremos de la RM, hablamos del RIR y algunos conceptos que están muy arraigados. Mirad, la carga de entrenamiento. Nosotros, como ya hemos comentado, somos prescriptores de ejercicio físico. Como prescriptores de ejercicio físico, tenemos que saber qué dosis estamos aplicando. Hace poco estuve dando una clase en el instituto y hubo una pregunta que es muy habitual, ¿no? Pero era el primer curso que hacían, vienen desde cero, son chavales y chavalas que vienen desde cero, pero vi o me di cuenta de que había algo muy arraigado. Vale, pero ¿cuánto tengo que hacer, ¿no? ¿Cuánto es lo suficiente para una persona? Pues la verdad que no hay ninguna receta. Cuando te encuentras una persona que lo único que da son recetas, obviamente no estamos individualizando el ejercicio físico. Vamos a poner un ejemplo que creo que lo podemos tener claro. Imaginemos que, no sé ahora mismo los que estamos conectados, pero vamos a hacer una clase de ciclo indoor, de spinning, una clase la que sea, CrossFit, fuerza, la que sea. Somos capaces de ajustar muy bien la intensidad y la carga, etcétera, para que toda sea la misma, ¿no? Cuando nos vamos a casa, a dormir, a descansar, obviamente, a mí la carga, yo tengo una respuesta fisiológica. Yo voy a responder a esa carga de entrenamiento, la que sea, ahora hablaremos un poco, la definiremos. Una carga, ese entrenamiento, yo voy a responder de una manera. Voy a tardar más o menos en recuperar. Pero no solamente eso. No voy a depender únicamente y exclusivamente de mi capacidad de respuesta. Voy a depender también de vamos a llamarle mi contexto, mi situación familiar, mi situación social. ¿Sí? Yo puedo a lo mejor hacer un entrenamiento el mismo calcado a una persona y cuando voy a mi casa tengo que cuidar a mi hijo, tengo que darle de comer, no duermo bien, tengo problemas económicos y mi cabeza no acaba de recuperar. ¿Vale? Por lo tanto, hablar de cuál es la carga más adecuada para una persona carece de sentido en el entrenamiento personal. Estamos en la época o en la era de la comunicación. Y estamos en la era de la comunicación y poco nos comunicamos, ¿no? ¿Cómo podemos saber si la carga es adecuada o no adecuada? Pues preguntando. Ya está. ¿Vale? Sí que es verdad que hay diferentes medidores. Podemos medir la hemoglobina, podemos medir el lactato. Podemos medir, por ejemplo, la saturación muscular que hay para ver si hay saturación muscular o no. Podemos ver la pulsioximetría. Hay diferentes marcadores. Hay plataformas que, gracias a los algoritmos, te indican si la carga es adecuada o no. Pero detrás de todos esos números hay una persona. ¿Sí? Si yo a esa persona le pregunto, después de una sesión, ¿qué sensación tiene de un entrenamiento de 1 a 10? ¿Vale? Y me dice que esa carga de entrenamiento, esa sesión tiene una sensación de 8, es decir, me he fatigado bastante. Obviamente, tengo que ajustar la carga del día siguiente. ¿Sí? Durante una semana puede pasar exactamente igual. Yo puedo entrenar con una persona 4 días a la semana y yo le puedo preguntar al final de la semana o que me deje una anotación en una plataforma o vía WhatsApp o un diario, donde sea, que ya que el entrenador trabaja por diferentes líneas, decirle, esta semana, ¿qué sensación has tenido de fatiga? ¿O cuánto te ha costado hacer esta semana? ¿Vale? Imaginemos que entrena fuerza 4 horas diarias, o sea, 4 horas semanales. ¿Sí? Va 4 días al gimnasio. Hacer fuerza, el que sea. ¿Sí? Ahora hablaremos un poco de estas variables. Si al final de la semana me dice que esas 4 horas le ha supuesto una fatiga de 5, lo que puedo hacer es mantenerle la siguiente semana el mismo entrenamiento. ¿Pero qué va a pasar? Que seguramente, aunque la segunda semana me haga el mismo entrenamiento semanal que la primera, la carga de entrenamiento, aunque sea la misma, le puede suponer un esfuerzo extra. Y me puede decir que al final de la segunda semana, el volumen de entrenamiento que ha hecho en la primera, vale, ha sido el mismo, pero la sensación subjetiva es ahora de 9. Entonces, hablar de carga de entrenamiento de forma global, una persona debe hacer tanto volumen o tantos ejercicios, carece sentido en entrenamiento personal. Son preguntas que no se pueden contestar. No hay nada. Yo puedo entender muchas veces a los alumnos de, oye, dime la receta mágica. No existe.
Si quieres me la invento y te quedas más tranquilo, pero te estaría engañando. ¿Vale? Entonces, este concepto de carga me gustaría que se entendiera como pues esas exigencias biológicas internas que le vamos a pedir, solicitar a esa persona, pero también psicológicas. ¿Cuántas veces habéis ido a entrenar y no os encontráis bien? Oye, no me motiva. ¿Cuántas veces os habéis puesto música para entrenar porque estáis buscando un plus extra de motivación? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de carga, hablamos de esas exigencias tanto biológicas como psicológicas que se provocan por las actividades del entrenamiento. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara. Cuando hablamos de carga de entrenamiento, podemos definirla de dos maneras. Podemos definir la carga real o interna y la carga propuesta o externa. Y esto que parece muy confuso es muy fácil de entender. Cuando imaginemos que vais a un gimnasio, yo no sé nada de entrenamiento, soy una persona que soy panadero, voy a un gimnasio, ¿vale? Y yo pido, a mí la palabra rutina ya sabéis que no me gusta mucho, ¿vale? Pero pido una rutina, ¿vale? Un programa. Y ese programa, pues hay una serie de ejercicios, hay una serie de repeticiones, hay una serie de, teóricamente, intensidad, de densidad, ¿sí? Eso es la carga propuesta. Es lo que yo he colocado en el papel. Yo propongo hacer esto, propongo hacer esta carga. ¿Dónde está el gran problema? El gran problema está en lo siguiente, en que muchas veces cuando nosotros proponemos una carga externa, no se correlaciona con la carga interna, es decir, con la carga real. ¿Cuántas veces habéis escuchado? Es importante hacer una analítica, es importante suplementación, ¿no? Vamos a suplementarnos, ¿no? Vamos a tomar suplementos recuperadores. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel interno hay unos cambios a nivel estructural, hay unos cambios a nivel morfológico, hay una fatiga que tenemos que recuperar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ponemos la carga propuesta, la carga externa, series, repeticiones, volumen determinado, una densidad, una intensidad, la programamos, lo que esperamos es una respuesta. Y esa respuesta no me la va a decir ningún libro, ningún estudio, ni nada por el estilo. Con esto no quiero decir que los estudios no sirvan, y tanto que sirven. Los estudios que los realizan los doctores en medicina del deporte, por supuestísimo que existen, pero no podemos dogmatizarlos, ¿vale? Porque los estudios no han cogido a toda la población mundial, han cogido a una serie de población. Y yo no sé si mi cliente o mi entrenado, cliente no me gusta mucho, mi entrenado o entrenada, está dentro de ese estudio. Obviamente, pues seguramente no. Entonces, sí que lo puedo tomar como referencia que me digan, mira, hemos determinado que hacer 4 series de 15 repeticiones, pudiendo hacer 20 y recuperando 5 minutos, pues parece ser que, mira, mejoramos en la hipertrofia, mejoramos en la sensibilidad a la insulina, mejoramos en esos aspectos. Muy bien, lo tomo como referencia, pero no lo aplico a todo el mundo o no hago un salto de fe que yo llamo y me lo creo todo, absolutamente todo, ¿no? Porque hay un estudio que lo dice. No, tengo que asegurarme que la carga propuesta, lo que yo pongo en el papel, porque busca un objetivo, recordar que estamos hablando de ejercicio físico que busca un objetivo, tiene que corresponder a una carga interna, una carga real, porque estamos buscando, obviamente, unas alteraciones, alteraciones fisiológicas, un desgaste, ¿sí? Para romper un equilibrio y hablaríamos del síndrome general de adaptación, ¿vale? O muchas veces o se conoce como el principio de supercompensación, ¿sí? Buscamos eso, no hay nada escrito, ¿vale? Cuando hacemos una carga de entrenamiento de fuerza, aplicamos un estímulo, ¿vale? Una exigencia a diferentes sistemas, a diferentes órganos, al intestino, al hígado, a la musculatura, al hueso, ¿sí? Todo no va a responder exactamente igual, ¿sí? Entonces, para ser realistas, deberíamos de tener una curva de supercompensación para todos los sistemas, ¿sí? Esta curva de supercompensación que vamos a ver luego, o el síndrome general de adaptación, perdón. El síndrome general de adaptación, ¿vale? Que lo hemos visto aquí siempre, sube, baja, ¿no? Tengo una capacidad X, hago el entrenamiento, me fatigo, doy el tiempo de recuperación y me vuelvo a recuperar. Obviamente esto para explicarlo a nivel genérico está muy bien, pero bueno, ¿qué mejoro? Siempre que hablamos de una gráfica hablamos de un eje de las X y un eje de las Y, tiene que haber un valor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que seamos conscientes, no es que esté mal, es una herramienta que nos ayuda a entender la carga, pero vamos a intentar sentar un poquito esas bases. Ya que hemos explicado un poco fuerza,
diferencias entre ejercicio físico, actividad física y deporte, y la carga y fuerza aplicada y demás. Bueno, pues aquí tenemos las tres claves, chicos. No hay ningún misterio, no hay ninguna sorpresa, no hay nada que no sepamos. No hay algo milagroso, no hay una pastilla que nos vaya a dar la salvación eterna. ¿Sí? Las tres claves son tres variables que tenemos que saber manejar. Volumen, intensidad y densidad. Estas tres claves, yo muchas veces lo he comentado, ¿no? Cuando hablamos de volumen, intensidad y densidad de la actividad, es la vida, ¿sí? Si no controlamos estas tres variables, hay muchas más variables. Con esto no quiero decir que el resto de variables como la frecuencia, la selección de ejercicio, la metodología no tengan nada que ver. Obviamente tienen su hueco, obviamente, en esta pastillita de ejercicio, ¿sí? Pero el volumen, intensidad y densidad necesitamos entenderlas muy bien. Y es donde vemos que realmente hay mucha controversia y no acabamos muy bien de entender cómo controlarlo. ¿Sí? Vamos a ir una a una y vamos a ir trabajándolas. No sé, Carlos, si hay que comentar alguna cosa antes de entrar a... ¿Sí? ¿Seguimos? Pues fijaros. Mirad. Volumen. Aquí voy a poner algunos ejemplos porque creo que es una de las variables que menos se trabajan o se monitorizan. Mirad, hay una cosa que antes de empezar a hablar sobre el volumen me gustaría explicar. Mirad, yo tengo una prima, tengo varias primas y primos, ¿vale? Pero tengo una que tiene 12 años, creo. 12, 13 años. Y me dijo el otro día que no entendía muy bien por qué le explicaba las cosas en el colegio. ¿Sí? Yo me quedé, hostia, pero ¿cómo que no entiendes? Y dice, no, ¿yo por qué tengo que aprender ecuaciones de primer grado y de segundo grado? ¿Y por qué tengo que aprender a multiplicar? ¿Y por qué tengo que aprender a dividir? ¿No? Y es una pregunta que me marcó mucho, aunque parezca una tontería. Ella no veía la aplicación práctica. Y creo que el modelo de educación que hay actualmente es, haz esto, créeme, o toma esta receta, aplícala y no me comas la cabeza. ¿Vale? Yo soy un poco drástico en este sentido, ¿no? Fijar, lo que me gustaría es que entendiéramos el por qué necesitamos controlar el volumen y cómo lo puedo controlar. Cuando hablamos de volumen de entrenamiento, de ejercicio de fuerza, muchas veces empezamos a hablar de repeticiones, de series, pero carece de sentido hablar de esto. Solamente esto. El volumen va íntimamente ligado con la intensidad. Van relacionados directamente. Si yo os digo, mirad chicos, hoy he hecho, en total de la sesión, he hecho 20 series. Me es decir, bueno, vale, 20 series, ¿cómo? ¿A qué intensidad? ¿Con qué densidad? ¿Has recuperado mucho? ¿Has recuperado poco? No tiene mucho sentido hablar del volumen como tal, solo, suelto. ¿Sí? Lo que sí que tenemos que entender es cómo estimo ese volumen. Porque he visto que cuando, por ejemplo, queremos trabajar, ahora hablaremos de diferentes distribuciones organizativas, hay una distribución organizativa, es cómo hago la propuesta de entrenamiento por grupos musculares, que es lo típico que hace todo el mundo, pecho, bíceps, tríceps deltoides, ¿sí? Cuádriceps isquio. Hoy me toca gemelo, ¿sí? En el momento en que dividimos por grupos musculares, empiezan a ver los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago un press banca, hago un empuje, hago un press banca típico de toda la vida, ¿vale? O unas flexiones, muchos dicen, esto es para pectoral. Vale, y para deltoides no, y para tríceps no, y para bíceps tampoco, y para trapecio tampoco, es decir, la escápula no, y el serrato tampoco trabaja. Entonces, cuando queremos dividir por grupos musculares, es cuando no entendemos bien cómo estipular o controlar el volumen de entrenamiento y es cuando aparecen. No, cuando hago pectoral, el deltoides lo cuento como media serie. El tríceps lo cuento como un cuarto de serie. Es que ya se nos está yendo un poco el sentido común, ¿vale? Porque intentamos aplicar algo que no se puede aplicar, es ilógico. Y si hay alguien que lo aplique así, que me explique cómo lo hace. Yo llevo 12 años dedicándome a esto y jamás en la vida he sido capaz de aplicar eso, ¿vale? Porque sería inviable, es incontrolable. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de cómo monitorizar el volumen y por qué. ¿Sí? Mirad, el volumen
es la duración de una unidad de entrenamiento. Una unidad de entrenamiento la tenemos que entender como esa, vamos a llamar, esa agrupación de ejercicios que buscan un objetivo en concreto. Yo hago fuerza de miembros superiores o hemisferio superior porque estoy buscando mejora en el empuje o la tracción o la estabilización, lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de volumen, hablamos de la duración de esa unidad de entrenamiento, de ese conjunto de ejercicios que buscan un objetivo en concreto, que va, obviamente, a condicionar el número de ejercicios que vaya a realizar, ¿vale? Si yo tengo media hora, no voy a poder hacer 50 ejercicios, ¿sí? Completándose con el número de series. Yo puedo hacer 3 ejercicios, pero en cada ejercicio hacer 10 series, ¿sí? Porque no tengo tiempo suficiente. Y se tiene que relacionar con la distribución organizativa. Es decir, cuando hablamos de fuerza, estamos hablando, el volumen de fuerza, hablamos de, cuando me preguntan, ¿qué volumen has hecho hoy en la sesión? Estamos relacionando número de ejercicios, número de series y cómo los he distribuido. Y cuando hablamos de distribución organizativa, nos referimos a cómo lo hemos organizado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado? Esto es un full body, he hecho una sesión full body o he hecho una sesión global, ¿vale? Cuando hablamos de global es que hago ejercicios, ¿sí? Que implican pues muchos núcleos articulares, empujes, tracciones de miembro superior y miembro, un empuje, una tracción, una sentadilla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer una sesión donde haga un empuje, una tracción de miembros superiores y un empuje de miembros inferiores, que es una sentadilla, y después, pues no sé, una tracción de miembro inferior, que es una flexión de rodilla. Eso es un full body. Aunque haya metido ejercicios analíticos, pero durante toda la sesión he trabajado todo el cuerpo. He trabajado miembro superior y miembro inferior. Es que la flexión de rodilla es analítico. ¿Y qué? Pero está dentro de una sesión, de una unidad de entrenamiento, donde trabajo todo el cuerpo, obviamente. He trabajado miembro superior, hemisferio superior y hemisferio inferior. En cambio, cuando hablamos de una distribución organizativa por hemisferios, hablamos de que únicamente vamos a implicar de forma activa, directa o principal uno de los miembros, o sea, de los hemisferios, perdón, hemisferio superior o hemisferio inferior. Voy a trabajar de cintura para arriba o voy a trabajar de cintura para abajo, para que lo entendamos. Cuando hablamos de grupos musculares, nos referimos a estímulos, ejercicios que únicamente se van a trabajar por núcleos articulares en concreto. Voy a trabajar el codo, voy a trabajar el hombro, voy a trabajar la escápula, voy a trabajar la cadera, voy a trabajar la rodilla, voy a trabajar el pie. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿cómo lo podemos englobar? ¿No? Hemos dicho que el volumen de entrenamiento de fuerza relaciona, obviamente la duración me va a marcar mucho, si entreno media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, me va a marcar mucho lo que puedo hacer, pero va a relacionar número de ejercicios, series y cómo las hago. ¿Sí? Fijaros, lo que han intentado hacer muchos de los investigadores es poner unas referencias, ¿sí? Hacer unas referencias que ahora vamos a poner en práctica. Y dicen, mira, cuando tú como entrenador decides a una persona, a un entrenado o entrenada tuyo, hacer una sesión, un programa de ejercicio físico, y esa sesión de fuerza va a ser con una distribución global, le vas a dar un valor de 3. Es un valor que han puesto ellos. No es ni mucho ni poco, es un valor, ¿vale? Porque ahora eso lo vamos a poner en un pequeño cálculo que hay. ¿Sí? Global, 3. Por hemisferios, 2. Y cuando hagas grupos musculares, le vas a dar un valor de 1. ¿Vale? Ahora vamos a ver estos valores, cómo se relacionan entre ellos para conseguir un número. No es que tengamos que ser matemáticos, necesitamos un número. ¿Sí? Por ejemplo, si yo os digo, tengo frío, vale, frío, vale, pero, vale, frío, ¿qué temperatura hace? Porque para ti frío puede estar a 18 grados y para otra persona frío es estar a 27. Necesito un valor, una referencia, dime un número. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que conseguir relacionando. Vuelvo a repetir, número de ejercicios, series y distribución organizativa. Sí, ahora vamos a ver cómo lo relacionamos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva y ver cómo relacionamos todo esto, aquí he dejado una anotación que pongo que es un error. ¿Sí? Hay entrenadores o tendencias, de alguna manera, que cuentan repeticiones, ¿sí? Por serie. Hoy he hecho 250 repeticiones. Hoy he hecho
100 repeticiones. ¿Qué sucede? Nos encontramos, y aquí empezamos ya a entrar un poquito en profundidad, hay muchos estudios al respecto. Este es un pantallazo de González Vadillo y colaboradores del año 2017, donde demostraron que hay personas que a una intensidad relativa, ¿vale? Si hablamos de la RM, por el 60% de la RM que en press banca se mueve a una velocidad determinada, hoy mi intención no es hablar mucho de la velocidad, no es hablar mucho, no me quiero meter tampoco en temas que podamos estar hablando mucho tiempo, ¿vale? Nos creemos que el 60% se mueve a 0,78 metros segundo en press banca. Hay sujetos que son capaces de llegar hasta el fallo, ¿vale? Fijaros, número de repeticiones máximas, es decir, hasta que llegues al máximo. Hay personas que son capaces de hacerte 15 repeticiones máximas y hay otras personas que son capaces de hacer 26 repeticiones máximas. Ahora, si yo cuento repeticiones, yo no sé si mi entrenado o entrenada es capaz de hacerme 15 o 26. Estamos hablando de 11 de diferencia. Yo no lo sé. Yo no le puedo decir a una persona, mira, como el sujeto A ha hecho, me lo voy a inventar ahora, 150 repeticiones totales en todos los ejercicios y el sujeto B ha hecho 150 repeticiones, han hecho la misma carga de entrenamiento o el mismo, mejor dicho, el mismo volumen. No. Yo no sé si el sujeto A y el sujeto B tienen la misma capacidad de hacer las repeticiones. ¿Entendemos un poco el concepto? ¿Vale? Es importante que sepamos que todos somos individuales, tenemos capacidades totalmente diferentes. Contar repeticiones no sirve, no me va a ayudar, porque hay una alta variabilidad, aproximadamente un 20% de media, de variabilidad entre uno y otro. Para contar volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo pongo esto en práctica que os acabo de contar? Mirad, vamos a poner algunos ejemplos. Fijaros, para saber el volumen relativo que vamos a realizar en una sesión, aquí tenemos una pequeña fórmula muy sencillita, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Que te dice, volumen relativo es igual al número de ejercicios, como hemos dicho, número de ejercicios que vamos a hacer durante la sesión, por el número de series por ejercicio que vamos a hacer, y lo vamos a dividir entre la distribución organizativa. Eso me va a dar un valor que puede ser 8, 12, 4, y ahora vamos a ver otro ejemplo. No es mucho ni poco, es un valor que se tiene que relacionar con el sujeto, con la persona. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago un entrenamiento donde hago, no sé, 3 ejercicios por 3 series por ejercicio y voy a hacer una distribución organizativa global, si voy para atrás, fijaros que global le dan un valor de 3. Yo lo único que tengo que hacer aquí es dividirlo entre 3. Esto me da un volumen de 3. ¿Esto es mucho o es poco? Pues no lo sé. ¿Vale? Cuando acaba la sesión de entrenamiento, normalmente se aconseja esperar media hora, ¿sí? Para que no tengamos una sensación de fatiga, la última sensación que no nos marque un poco la tendencia a la nota. Decir, oye, al acabar la media hora se va a duchar y me lo dice, oye, de 1 a 10, ¿qué tal la sesión de hoy? Y me dice, hoy 7. ¿Vale? Puedo intuir que ese volumen pues ha sido algo elevado, no súper fatigante, pero algo elevado. Yo lo que tengo que intentar hacer es que las próximas sesiones, como vamos a ver ahora, pues que tenga un volumen de 3. Aproximadamente, o de 4, pero no un volumen de 12. ¿Sí? No puedo decir directamente, oye, ¿cuándo paso a poner 4 series por ejercicio? ¿Sí? ¿Cuándo puedo incorporar una serie más a un ejercicio? Si yo voy a coger el mismo ejemplo, 3 ejercicios por 3 series con una distribución organizativa global, ¿sí? Un valor de 3. En el momento en que esa persona cada 2 por 3 me está diciendo que tiene un valor, una sensación subjetiva de 7, y al cabo de un mes me dice que la sensación subjetiva es de 4, su sensación de 1 a 10, 4, es el momento de decir, vale, pues mira, vamos a subirte un poquito. ¿Sí? Vamos a subirte un poquito más ese volumen de entrenamiento. ¿Sí? Es importante esto, entenderlo. ¿Entendemos? Aquí tenemos un ejemplo, fijaros, sujeto A, sujeto B. 30 minutos, 30 minutos. Tiempo de la sesión, 30 minutos. Fijaros, como tienen 30 minutos, es el mismo tiempo. Mira, 8 ejercicios y 8 ejercicios. Número de series, van a hacer las mismas, 3 y 3. Número de repeticiones van a hacer 10 y 10. La gran diferencia es que el sujeto A lo voy a hacer distribución organizativa global. Voy a trabajar hemisferio superior e hemisferio inferior
por igual. En cambio, el sujeto B solamente voy a trabajar el hemisferio superior. Si yo lo único que hago es contar repeticiones, dices, mira, el sujeto A ha hecho 240 repeticiones y el sujeto B ha hecho 240 repeticiones. Han hecho el mismo entrenamiento, el mismo volumen de entrenamiento. No, señor, porque uno lo ha distribuido por global y otro por hemisferios. El volumen del sujeto A ha sido de 80 y el volumen del sujeto B ha sido de 120. ¿Sí? No tiene nada que ver. El volumen, el estímulo que ha recibido los grupos musculares en el B es mucho superior, porque los 8 ejercicios y las 3 series de cada ejercicio se han repartido única y exclusivamente en miembros superiores. Y como ya sabemos, los grupos musculares no trabajan de forma aislada, trabajan unidos en cadenas musculares. Cuando hago un press, el tríceps se activa, el bíceps se activa, el deltoides se activa, el cobraquial se activa, el serrato se está activando. ¿Sí? Como estabilizador, como principal, como agonista, como antagonista, se está activando. Tenemos un poco el concepto, pero fijaros que no nos quedamos solamente allí. ¿Vale? ¿Y cuántas repeticiones es capaz de realizar cada sujeto con la misma carga? Aquí ya empezamos a hablar un montón de, vale, es que aquí empezamos a abrir melones. ¿Sí? Lo que quiero que quede claro es que lo principal que tenéis que hacer como entrenadores personales es primero saber el volumen. ¿Y por qué saber el volumen? Sacar ese número, ese valor adimensional, que tenéis que comparar, como hemos dicho. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, cuando el programa de ejercicio físico no consigue el objetivo que buscamos, el que sea, hipertrofia, orientación neural, recuperar una lesión, mejorar la movilidad de una articulación, lo que sea, no lo consigue, lo que yo no puedo hacer es, bueno, pues más caña, porque es que a lo mejor el volumen es excesivo. Ponemos un ejemplo. Hay personas que a lo mejor objetivo hipertrofia es un objetivo que obviamente es muy popular. Oye, es que no hipertrofio. Hay un momento que los bíceps se me han estancado, los bíceps o el tríceps o el cuádriceps o el isquio, el que sea, no hay hipertrofia. ¿Qué hacemos? Indudablemente lo que hacemos es más volumen. Tenemos que ver más peso, porque parece ser que es insuficiente. Pues yo ahora lanzo la siguiente pregunta y no digo que siempre sea así. Es, oye, ¿y si el volumen es excesivo para esa persona? Por mucho que digan los estudios que hay que hacer 6 repeticiones por grupo muscular para que haya una hipertrofia. A lo mejor es excesivo y no le estamos dando tiempo de recuperar ese grupo muscular. Y obviamente la fatiga a nivel local se incrementa y es imposible que ese grupo muscular en concreto pueda, vamos a llamarle, recuperarse, regenerarse del daño. ¿Sí? Fijaros, otro ejemplo. ¿Por qué es importante monitorizar el volumen? Pues fijaros, una cosa tan sencilla como la siguiente. Cuando empezamos a entrenar con personas, las personas, pues mira, el lunes puede entrenar 1 hora y media, el martes puede entrenar 1 hora, perdón, 1 hora, el miércoles 30 minutos, el jueves 45 minutos y el viernes 1 hora. Si yo hago siempre una rutina dividida por grupos musculares, no tiene ningún sentido. El volumen va a estar cambiando constantemente. Entonces, yo no puedo decir que, no, mira, como trabajo por grupos musculares, lo que ha funcionado son grupos musculares. Porque el volumen, si no estás controlando el volumen, no tienen ni idea. ¿Sí? Fijaros, aquí tenéis un ejemplo. Mirad, si yo, por ejemplo, un día tengo algo más de tiempo para entrenar, pues mira, voy a hacer número de ejercicios, 4. Número de series, 3. Y lo hago de forma global. Lo divido entre 3. Un valor de volumen, 4. Es un valor adimensional, vuelvo a repetir. Si al siguiente día tengo menos tiempo para entrenar, ¿por qué no hacer 3 ejercicios de 3 series? Ahora, eso sí, hoy, en vez de trabajar en global, trabajo por hemisferios. Por lo tanto, lo divido entre 2 y tengo un valor de 4,5. Mantengo el volumen, ¿sí? Y incluso lo aumento ligeramente. ¿Qué hacemos? En el momento en que no tengo tiempo para entrenar, indudablemente, pues incrementamos la fatiga. Solamente la fatiga. Eso no significa que sea un buen entrenamiento. Es pues que se canse. Pues le meto más caña, más peso y ya no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos ni lo que está funcionando, ni lo que deja de funcionar. ¿Sí? Por eso es importante que controlemos el volumen de cada una de las sesiones. Por eso es importante que preguntemos cómo se siente cada persona después de una sesión. Para saber si ese volumen es adecuado o no adecuado. ¿Vale? Esta curva de supercompensación es muy bonita. ¿Vale? Pero fitness, ¿qué significa? El tiempo, pues bueno, puede ser meses, años, segundos, minutos.
días. ¿Y fitness? ¿Qué es el fitness? ¿Qué es? ¿Vale? Como curva teórica, pues está muy bien, pero como curva real, práctica, pues no me sirve. ¿Sí? Por eso es importante que lo vayamos ajustando. Y aquí es una diapositiva, la he puesto hoy, ¿vale? Este mediodía, porque es una frase de un cocinero y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dice, cocinar es para los cocineros. La ciencia nos informa y nos permite cocinar a sabiendas de lo que estamos haciendo, pero no es un sustituto de las habilidades de un chef. Y le he visto una frase tan cojonuda que me ha gustado, ¿no? Cuando hablamos de cocinar es para los cocineros, el entrenamiento es para los entrenadores. Eso tiene que quedar muy claro. Yo veo que hay mucha gente que no, como hago deporte, soy entrenador. No tengo ni idea de lo que es fisiología, no tengo ni idea de entrenamiento, ni de progresión, no leo nada, pero como yo he entrenado, oye, y estoy fuerte, pues ya soy entrenador, ¿no? Por lo tanto, esa frase de cocinar es para los cocineros es, el entrenamiento es para los entrenadores personales o agentes de salud. Y hay una cosa que también me queda clara. La ciencia, igual que sucede en la cocina, nos informa y nos permite entrenar sabiendo lo que estamos haciendo. Oye, hay un estudio que demuestra que tantas series, con tanto volumen, esta intensidad, mejora X. Pero no va a sustituir las habilidades de un entrenador personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo basar todos mis entrenamientos en estudios. Hay mucha gente que es, no, este estudio tal, es que queda muy bien y está muy bien leer estudios. Yo soy del primero que leo. Pero luego me encuentro con la cruda realidad. Me encuentro una persona delante mío que tiene sus disfunciones, que tiene sus desequilibrios, que tiene sus capacidades y el estudio es el estudio. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que no hay una receta y que las habilidades las vais a conseguir poco a poco, progresando año tras año. ¿Sí? Y aquí os he puesto algún ejemplo, ¿no? Para que le demos un poco de salero, ¿no? Cuando habéis ido a comer a casa de vuestra madre, yo siempre digo, ¿no? Hostia, que como mi madre no cocina a nadie. ¿Por qué? Porque lo hace con cariño, ¿no? Vuestra madre lo va a hacer con cariño. Los planes de entrenamiento, las programaciones, deben de hacerse con cariño. Y aquí he puesto un ejemplo que no hay que seguirlo a pie de la letra, pero esto puede ser un mes de entrenamiento, ¿vale? De una persona donde la primera semana, el lunes, hago trabajo por hemisferio superior, el miércoles trabajo hemisferio inferior, el viernes trabajo global. El lunes de la semana 2 trabajo global y el jueves trabajo global, porque el martes y el miércoles ha tenido faena en su casa. En la semana 3 hemisferio inferior, oye, y aquí le voy a dar un poco más de protagonismo al hemisferio inferior. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos en el ámbito de la salud, no en la hipertrofia, y aquí quiero que nos olvidemos de, es que parece que el bíceps no lo he tocado 3 veces a la semana. No nos vamos a morir, no somos culturistas. No somos, oye, si somos culturistas, dediquémonos al culturismo. El culturismo es un deporte. ¿Sí? En el ámbito de la salud, ¿me interesa trabajar miembros inferiores? Por supuestísimo que sí. ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo subo escaleras? Con el hemisferio inferior. ¿Vale? Si me encuentro una persona que obviamente la semana 2 ha trabajado solamente 2 días global, oye, pues mira, pues voy a potenciar un poquito más las preferencias la semana 3, hemisferio inferior, hemisferio superior, hemisferio inferior. ¿Sí? Y la semana 4, pues un global y un global. ¿Sí? Quiero que le deis salero, alegría a los planes, a los programas, con alegría, no siempre tan mecanizado. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hacer valer nuestro trabajo, pero no por la variedad, sino por la programación, el conocimiento que tenéis. ¿Sí? No por la selección de ejercicios ni nada por el estilo. Y hasta aquí volumen. No me quiero liar más con volumen. ¿Hay alguna pregunta o algo, Carlos? O... Bueno, hay una pregunta, en realidad es del primer bloque, que estaba esperando a ver si en la parte de volumen había alguna más. O lo están entendiendo muy bien, o se han quedado dormidos y no o las están guardando todas para el final. No, en la primera parte, cuando me has preguntado, te he dicho que no, para intentar recopilar algunas preguntas más. Pero bueno, nos preguntaba Laura si para medir la fatiga también se podría utilizar el cuestionario de bienestar. Sí. Bueno, Carlos, me tienes que dar permiso. Otra vez, pero si no, no hemos tocado nada. Yo sí. Ah, vale, espera un momentito. El niño, a ver. No, no sé tocar el botón.
Ahora sí. Sí. Ya está. Vale, ya está. Perdonad. El tuyo. Vale. Bueno, Laura comenta el cuestionario de bienestar. Mira, el cuestionario de bienestar es una herramienta que es muy sencillita de poder aplicar, ¿vale? Eso se tarda un minuto en realizar. Y es una serie de preguntas. Eso normalmente, el cuestionario de bienestar se utiliza normalmente en deportes colectivos, como el fútbol, el básquet, béisbol y demás, ¿no? Porque te permite ver cada jugador o cada participante de forma rápida cómo se encuentra. Pero no solamente es cómo se encuentra a nivel físico, sino también a nivel anímico. Hemos visto que la carga de entrenamiento obviamente es ese conjunto de exigencias biológicas y psicológicas, ¿no? Cuestión de bienestar te puede servir perfectamente para ajustar, para ver la fatiga, no solamente del entrenamiento, sino de la semana o del propio mes. ¿Vale? Simplemente lo que te llevamos a hacer son medias. Es decir, yo puedo tener una semana de lunes a viernes donde esta semana he entrenado 2 días, por ejemplo, y puedo ver el día 1, hago el cuestionario de bienestar, qué sensación ha tenido, ¿vale? Me sale pues un 12, ¿vale? La veo si está recuperado o no está recuperado. Y el día 2 le vuelvo a repetir el cuestionario y me dice un 8, ¿vale? Para saber la media de la semana, pues sumo 12 más 8 y lo veo entre 2 y tengo una media semanal. ¿Sí? O le hago otra vez el cuestionario, cómo se encuentra en ese justo momento de la semana, ¿vale? Pero me puede ayudar, es una herramienta que me puede ayudar para ajustar la carga y la fatiga. De forma subjetiva, no tenemos valores de referencia, simplemente es cómo se encuentra esa persona. Para los que no sepáis de qué va la escala de bienestar, es una serie de preguntas de calidad de sueño, fatiga, si, cómo está de humor, si ha dormido bien, si está descansado, si tiene dolor a nivel muscular y preguntan de 1 a 5, creo recordar, intensidad, bien, mal, dentro de la media, dentro del promedio o extremadamente fatigado. Bueno, pues al final vais señalando y aparece un número que es el cómputo total. Te hace una idea de la situación general de esa persona. Pero sí, la respuesta a la pregunta es sí, te puede servir para ajustar la carga y la fatiga de forma general en cualquier entrenado. Se puede hacer. De acuerdo. Bueno, ahora lo que diré yo es una reflexión personal, pero va ligado un poco a lo que ha comentado Laura y enlazando con esta pregunta para hacer un poquito de énfasis en algo que ya has explicado tú. Esa famosa curva de supercompensación, ¿vale? O síndrome general de adaptación, que es el término correcto. Llama bastante, ¿no?, la atención que esta curva de supercompensación se utiliza continuamente. La vemos en redes como si fuera una especie de gol estándar, que lo estoy viendo aquí a la derecha en la presentación. Pero lo sorprendente es que la mayor parte de la gente, por no decir casi todos, es algo que no somos capaces ni de dibujar ni de controlar. Es decir, no sabemos si la distancia entre el valle y esa cima en la que estamos súper maravillosos, ¿no? Es como un concepto teórico abstracto que funciona muy bien y que todo el mundo entiende muy bien, pero que cuando lo queremos llevar a la realidad, en realidad no sabemos si esa supercompensación se ha producido a las 24 horas, las 48 horas o las 60 horas, ¿no? Y va ligado con este comentario que hacía Laura sobre el control de la fatiga, ¿no? Entonces, más allá de que es un concepto abstracto que seguramente en laboratorio se habrá podido controlar midiendo diferentes tipos de parámetros, en el día a día podríamos llegar a tener algo parecido utilizando herramientas como la frecuencia cardíaca en reposo, herramientas como la variabilidad cardíaca. Ya no voy a hablar de análisis porque no sería práctico estar haciendo una analítica continuamente, pero habría herramientas que nos pudieran permitir saber, por ejemplo, en qué momento hemos recuperado un estado de fatiga adecuado, y digo fatiga adecuado en el sentido de que esta sea la correcta para volver a enlazar, para saber cómo ir dosificando este volumen y estas cargas. A ver, hay una cosa que está clara. Ahora estamos en la era de la tecnología y parece que hay como, no sé, como un miedo a utilizar la tecnología en el entrenamiento personal, ¿no? Cuando empezamos a buscar plantillas, empezamos a buscar historias, nosotros, sin ir más lejos, empezamos con los Excels. Carlos iba creando Excel y nosotros íbamos ahí teniendo Excel y íbamos haciendo y demás, pero la tecnología evoluciona, ¿no? Y parece que hay como
un miedo a utilizarla. Actualmente hay relojes de actividad, pulseras de actividad que te pueden monitorizar, por ejemplo, como bien dice Carlos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Volvemos a repetir, es una referencia, no hay que dogmatizarla. Hay muchas referencias. Por ejemplo, como ha comentado Laura, ¿no? Puedo utilizar la escala de percepción de la escala de bienestar, lo puedo utilizar perfectamente, pero es más, si a esa escala le incorporo, por ejemplo, una pulsera de actividad para ver, monitorizar su actividad diaria, para ver las pulsaciones, lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, si tengo sistema simpático, parasimpático, lo tengo acelerado, no lo tengo acelerado, además, me puede indicar, me puede sumar información para saber si esa persona está recuperada, obviamente, o empieza a recuperarse, ¿no? Una pregunta muy típica es: ¿cuánto tiempo tengo que esperar para recuperar este entrenamiento? Pues no lo sé. No tengo ni idea. No lo sé, ¿vale? Porque me hace gracia entre 24 y 48 horas. Pues tenemos un problema. Cuando nosotros pedimos algo en Amazon, yo creo que me dice, no, te llegará entre hoy y mañana. Y dices, bueno, hoy o mañana, porque yo es que mañana tengo que salir, ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero parece que cuando decimos recuperar algo, es como, bueno, pues entre 24 y 48 horas, yo no puedo ser más preciso. Bueno, es que a lo mejor no son 48 horas, a lo mejor son 50 o son 10 o 12 horas. ¿Vale? Entonces, utilizar herramientas como, por ejemplo, pulseras de actividad, relojes deportivos y demás, donde utilizan, obviamente, sus propios algoritmos y sus propios cálculos, nos puede ayudar a ajustar esa fatiga y esa carga. Obviamente, para saber si primero el volumen está siendo adecuado. Sí, o sea que son herramientas que nos podemos sumar. Hay plataformas de entrenamiento que monitorizan todo esto, obviamente de pago, obviamente, pero es que no podemos ser precisos sin tener herramientas. Tenemos que tener herramientas para ser precisos. ¿Sí? Sí, no, simplemente como reflexión, ya lo has explicado muy bien, era sacar el tema. Creo que muchas veces, a veces las cosas son incluso más sencillas. Hay herramientas fantásticas que permiten monitorizar este tipo, y además fantásticas, baratas y relativamente fáciles de usar, como la variabilidad cardíaca, que hoy en día la encontramos con facilidad, pero a menudo vemos como algo tan sencillo como preguntarle a tu atleta cómo se encuentra hoy no se realiza, ¿vale? Es decir, vemos a veces en procesos de entrenamiento, cuando llega el cliente, es, bueno, venga, vamos para allá, ¿no? Y no le hemos mirado a la cara casi, o no le hemos preguntado cómo se encuentra hoy, ¿vale? Y por si hay que modificar ese volumen, esa intensidad y algunas de estas variables que vienen. Seguimos. Bueno, vamos a por la segunda clave. Aquí yo creo que vamos a tomarlo con mucha paciencia. Mirad, la intensidad. ¡Uah! Vamos a ver. La intensidad creo que es una de las variables de entrenamiento. En este caso hablamos de la segunda clave del entrenamiento, que está mal entendida, bajo mi punto de vista, ¿eh? Porque confundimos intensidad con fatiga. Solamente hace falta, voy a decir redes sociales porque es donde realmente la gente pues, sube sus conocimientos y demás. En ver, hoy he entrenado muy intenso, me he cansado mucho. Tengo un gran problema, eso no es intenso, esto es que estás cansado, estás fatigado. Para que lo entendamos mejor, vamos a definirlo y vamos a poner un ejemplo. Mirad, la intensidad es el grado de esfuerzo, ¿vale? Para realizar un ejercicio. Lo que me requiere a mí de esfuerzo, no de fatiga, de esfuerzo. ¿Sí? Es el grado real que le estoy exigiendo a esa persona respecto a sus posibilidades actuales. Por ejemplo, si yo os digo, siempre pongo el mismo ejemplo, porque es que creo que es muy, muy claro, ¿no? Si yo os digo, vamos a caminar. Caminar no es intenso. A lo mejor puede ser un poco más intenso para otra persona, pero caminar no es intenso. Es una intensidad relativa baja, ¿sí? O para algunos, pues puede incluso ser alta, pero para la mayoría de la población es baja. Y me diréis, vale, voy a caminar, pero ¿qué más hago? Sí, digo, no, es que vas a caminar durante 38 horas seguidas. Y aquí la cosa cambia. Caminar sigue siendo la misma intensidad al principio, pero conforme yo voy avanzando las horas, me voy fatigando. Y ese caminar, esa intensidad baja, cada vez me va representando una intensidad mayor. ¿Sí? Porque cada vez voy más lento, porque es que me voy fatigando, me estoy cansando. ¿Sí? Y eso es un concepto que tenemos que tener muy claro, muy, muy claro. Por ejemplo, aquí he puesto una frase, vamos a ir analizando un poco pues, todo lo que he puesto en la diapositiva,
que he puesto alcanzar el fallo muscular, es decir, cuando entendemos el fallo muscular no es una persona que diga ya no puedo más. Es no, sigue. El fallo muscular es que esa tensión que se genera en el tendón es tan alta que el sistema nervioso actúa y corta, ¿vale? Vamos a llamar corta. Para, ¿vale? Esa activación voluntaria, ese grupo muscular, porque hay riesgo de rotura. Veo constantemente que la gente dice, entrenar al fallo es intenso. No, entrenar al fallo es fatigante, no es intenso. Porque yo puedo coger un boli, hacer una flexión de codo hasta que llega el fallo muscular. Y me he fatigado, pero el boli no me representa una intensidad relativa alta, más bien es baja o muy baja o casi inapreciable. ¿Sí? Si yo llego al fallo muscular, eso es fatigante, no es intenso. ¿Sí? Entonces, aquí ya son cosas que obviamente empezamos ya a ver, ahora por dónde vamos a ir. Mirad, hay diferentes gold estándar que se han tomado durante mucho tiempo. Por ejemplo, una repetición máxima como gold estándar, como la referencia de todo, ¿no? Vamos a programar según el porcentaje de la RM. Yo no digo que la RM no exista, ¿sí? Sino que está mal definida. ¿Vale? Una vez dije, la RM no existe y parecía que se iba a acabar el mundo. Bueno, casi me pegan y todo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La RM, vamos a poner un ejemplo muy claro. Y yo creo que después de ver la diapositiva que hemos visto del chico levantando la barra, yo creo que puede quedar clara. Si yo, por ejemplo, coloco a una persona hacer un press banca, vamos a con una sentadilla, otro que no sea press banca, una sentadilla, ¿sí? Y me levanta un peso determinado una vez y cuando baja otra vez y quiere subir no puede, ¿vale? Una repetición máxima, es decir, ha sido capaz de levantármelo una vez. Imaginemos que ese peso han sido 120 kilos. Y la gente dice, mi RM, mi repetición máxima, son 120 kilos. Y yo te digo, no, tu repetición máxima no son 120 kilos. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que es la fuerza aplicada, si yo he sido capaz de desplazar una carga con discos, mi fuerza interna ha sido algo superior a la fuerza externa. Lo correctamente dicho sería, tu RM es algo más de 120 kilos, 121, 122 y jamás lo vamos a poder saber. Tu RM no la vas a saber jamás en la vida. Vas a poder tener una aproximación de esa RM. Pero tú no sabes tu fuerza interna lo que has hecho. Tú has desplazado 120 kilos. Si no hubieses sido capaz de desplazar 120 kilos, la fuerza interna es muy inferior a la fuerza externa, a la resistencia, y por lo tanto tampoco lo vas a saber lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, la RM como tal, primero, no la voy a saber nunca. Pero la gente dice, bueno, pues más o menos. Bueno, pues venga, vamos a creernos que es más o menos. Mirad, primero, hay inexactitud de la evaluación de la RM, como os acabo de decir. La RM está en constante modificación con el entrenamiento. Por eso entreno. Yo entreno para mejorar mi RM. Pero es que siempre que vaya a trabajar al RM, o teniendo como referencia la RM, siempre voy a tener que trabajar por un tanto por ciento de esa RM o por un número máximo de repeticiones máximas. Si yo, por ejemplo, veo en un programa de entrenamiento 10 RM, es decir, haz 10 repeticiones máximas. Y aquí empieza a haber diferencias o los choques que decimos de la carga interna y la carga propuesta, la carga externa. Yo hay una cosa que no me explico. ¿Cómo es posible que yo vea a una persona que me dice, hoy Dani, he trabajado 4 series haciendo 10 repeticiones máximas? ¿Sí? Y yo le pregunto, porque me lo he encontrado, ¿qué peso te has puesto? Y me dice, 80 kilos. Digo, ¿en todas las series? Dice, sí, en todas. Pues entonces te estás engañando. Porque si tú has hecho la primera serie, 10 repeticiones, al máximo, es decir, hasta que has llegado al fallo muscular, la fatiga es altísima. Me estás diciendo que la segunda repetición has hecho
con 80 kilos, 10 repeticiones máximas, yo te digo que la primera serie podría haber tirado más peso. ¿Vale? Entonces, cosas tan sencillas como esto no se entiende. Además, dice, no, yo trabajo por porcentajes de la RM. Bien, ¿cómo estimas la RM? Es decir, cada vez que tengo que ir a hacer el 75% de la RM cuando sé que todos los días se modifica, tengo que hacer siempre un test de RM. Y me dicen, no, un test de RM no hace falta que llegues al fallo. Pero haces unas 10 repeticiones y luego aplicas una fórmula. Y a partir de esa fórmula calculas el tanto por ciento. Ya empezamos a hablar de fórmulas. No estamos haciendo mediciones exactas ni precisas. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Lo que va a suceder es que tenemos un margen de error altísimo y que simplemente el hecho de hacer un test de 10 repeticiones máximas para calcular a partir de una fórmula mi repetición máxima, ya estoy fatigado. Mi RM acaba de cambiar con el entrenamiento porque estoy fatigado. Sí, he calculado, imaginaros que lo calculo súper bien clavado. Y dice, mira, tu RM son 100 kilos. Sí, pero sí estoy cansado. Ya mi RM ha cambiado porque yo acabo de cambiar. Ya no soy la misma persona que hace 20 segundos. Estoy cansado. ¿Sí? Y obviamente, si tengo que calcular la RM de todos los ejercicios que haga, es ilógico. Hoy me toca bíceps, tríceps y sentadilla. ¿Tengo que hacer una RM de bíceps, una RM de tríceps y una RM de sentadilla? ¿Pero qué sentido tiene este? No tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido. ¿De dónde aparece la RM? Aparece del culturismo. El culturismo ha aportado mucho en el mundo del fitness, en el ámbito del fitness, pero realmente no es un gold estándar. No podemos tomarlo como referencia. ¿Sí? No se puede tomar como referencia. Ahora aparece el RIR. El RIR son las repeticiones en recámara. Es decir, hago 5 repeticiones al fallo menos 5. Es decir, me quedo a 5 repeticiones del fallo muscular. Pero me estás diciendo que esto de aquí, si yo tomo el RIR, es decir, al fallo menos 5, al fallo menos 2, al fallo menos 1, al fallo menos 6, ¿me estás diciendo que este número que tú realizas aquí me da igual que vea 5 al fallo menos 5 que 15 al fallo menos 5? No va a tener nada que ver. Nada que ver. Porque me estás diciendo con esto que haga 5 repeticiones pudiendo hacer 10 y aquí 15 pudiendo hacer 20. No tiene nada que ver. El peso a manejar aquí va a ser mucho más bajo que aquí. La velocidad de contracción y relajación muscular aquí va a ser mucho más lentas que aquí. Las adaptaciones del sistema nervioso van a ser diferentes. Por lo tanto, no es el mismo entrenamiento. No puedo tomar el RIR, la repetición de recámara, como referencia para programar y prescribir ejercicio físico de fuerza. No puedo hacerlo. Si lo hace la gente y demás, pues bueno, pues que lo hagan. ¿Vale? Pero es que no tiene ningún sentido, porque 5 al fallo menos 5 no es lo mismo que en 15 al fallo menos 5. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay actualmente para medir? La velocidad. Hay aparatos que se pueden colocar y te miden la velocidad. No vamos a hablar de encoders ni de historias. Simplemente quiero que veamos que, como hemos dicho en la primera diapositiva de fuerza, hemos dicho que cuando yo hago una repetición, ¿sí? O una serie, mejor dicho, hago una serie que, pues bueno, pues tiene, imaginemos, 6 repeticiones. Por ejemplo, una serie 1, 6 repeticiones. Todas las repeticiones intentaré que sean lo más parecidas. Por eso lo pongo y englobo por series. Si no, ¿por qué dividimos los ejercicios por series? ¿Por qué hago 6 por 10? ¿O por qué hago 3 por 4? Es que, ¿por qué hago estas series con estas repeticiones? ¿Por qué las hago? Porque intento que, como yo soy hago prescripción de ejercicio físico, intento que todas las repeticiones sean iguales y por eso esas repeticiones iguales las encapsulo en series. ¿Qué sucede? Imaginemos que estos son mediciones, ¿vale? De una serie, ¿vale? Son repeticiones, ¿vale? En total es una serie, ¿vale? Hasta aquí, todo esto aquí, una serie. Y tengo una repetición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 repeticiones. Fijaros lo que pasa, esto es la velocidad media, ¿sí? Fijaros la velocidad media de la primera. La barrita en verde, hasta aquí llega. La segunda llega hasta aquí. La tercera llega hasta aquí. La cuarta llega hasta aquí. La quinta llega hasta aquí. Fijaros que yo voy perdiendo velocidad, ¿sí? Voy perdiendo velocidad. Cuando llego a la décima, fijaros qué diferencia de velocidad hay.
que hay una diferencia de velocidad. No es el mismo peso, no representa la misma intensidad en la décima que en la primera. Y ya no te digo en la treceava. Fijaros todo lo que hemos perdido de velocidad. Ahora, cuando trabajamos por velocidad, si quiero más fatiga, ¿dónde habrá mayor fatiga? Pues a partir de la zona amarilla, porque la velocidad empieza a caer. ¿Sí? ¿Dónde hay menos fatiga? Pues de la zona verde para aquí. Vamos a hablar de las orientaciones de fuerza, ¿sí? Y dónde nos interesa. No digo que llegar a la fatiga extrema, no extrema, sino alta, sea contraproducente. Pues contraproducente, pues en algunos casos. En otros casos, pues a lo mejor será uno de los objetivos. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo constantemente es velocidad, es la fuerza aplicada. Y eso sí que se puede medir. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿y el TUT, el tiempo bajo tensión de una musculatura? ¿Qué pasa con eso? Bien, y digo, bueno, vamos a ver. ¿El tiempo bajo tensión es importante para el contexto de hipertrofia? Sí, sí, no es lo único que hay. Hay muchísimas cosas más. Es una de las variables, una de las múltiples que hay. Vale, si yo quiero hacer controlar el tiempo bajo tensión, ¿cómo lo haces? ¿Cómo controlas el tiempo bajo tensión? Y me dicen con un crono. Es un error. Eso es absurdo. No tiene sentido. La única manera de saber el tiempo bajo tensión es monitorizando la velocidad media propulsiva. Si yo monitorizo la velocidad media propulsiva, puedo intuir o puedo estimar el tiempo bajo tensión de una musculatura. ¿Vale? Entonces, hay definiciones que quedan muy bien. No, el tiempo bajo tensión es importante. Bueno, pues vale, pues dime cuánto tiempo bajo tensión o dime cómo lo puedo conseguir. ¿Sí? ¿Vale? No quiero ahora entrar aquí en fases propulsivas y de aceleración y de frenado, ¿vale? Si hay alguna duda, pues luego lo comentamos, pero que es importante que muchas veces cuando se digan estas cosas, se pregunten, oye, ¿por qué? ¿O cómo lo puedo conseguir? ¿Sí? Por lo tanto, fijaros que la velocidad a la que yo vea esa carga, cómo se desplaza, me va a estar indicando la intensidad. ¿Sí? Una misma carga va a representar una intensidad relativa diferente en cada repetición. Si yo lo que estoy haciendo es englobar cada serie en repeticiones parecidas, pues paro donde yo quiera. ¿Sí? Y esto que, ostras, vale, sí, pero la velocidad necesita un aparato. Bueno, pues intentamos colocar, ¿vale? O explicar el carácter de esfuerzo. ¿Sí? No tengo un encoder, no puedo monitorizarlo o no me sale de las narices monitorizarlo. Pues bueno, tenemos el carácter de esfuerzo que nos hace una aproximación a esto. ¿Qué es el carácter de esfuerzo? Fijaros, la definición de carácter de esfuerzo es factor expresado, ¿vale? Es un factor que expresa la relación entre el esfuerzo realizado de esa persona y lo que podría llegar a realizar esa persona en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un esfuerzo de carácter de esfuerzo. Es un ejemplo. 7 y entre paréntesis 14. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que yo a esa persona le voy a decir que me vaya a hacer 7 repeticiones, pero con un peso, una resistencia externa, con la que sería capaz de forma intuitiva, no digo que llegue a hacerlo, sino de forma intuitiva, hacer 14 repeticiones máximas, hasta el fallo. No le estoy diciendo que llegue hasta el fallo. Le voy a decir que a lo mejor me cojo un peso, me haga 3 repeticiones, pare y diga, oye, ¿me puedes hacer? ¿Cuántas más me puedes hacer? Dice, hostia, pues a lo mejor con este peso hago 3, he hecho 3, pues a lo mejor te puedo hacer 7 más, 8 más, 9 más. Bueno, pues ya me aparece, ya estoy ahí, aproximadamente. Obviamente no es preciso, pero fijaros en una cosa, tenemos ojos y podemos ver, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo programo, prescribo este carácter de esfuerzo en un ejercicio y le digo a esa persona, cógete un peso, ¿vale? Que puedas hacer como mucho 14 repeticiones. Me hace una serie de aproximación, ¿vale? Me hace 3, 4, 5 repeticiones o 6 repeticiones. Digo, ¿cuántas me puedes hacer? Y me dice, mira, te he hecho 6, yo creo que te puedo hacer 7, 8 más. Vale, más o menos. Oye, pues mira, ya estaré por ahí. Pero ¿en qué me voy a fijar yo como entrenador? Me voy a fijar en estas repeticiones de aquí. Aquí quien manda va a ser la primera repetición de la primera serie. Voy a memorizar cómo realiza ese movimiento. ¿Sí? Obviamente, a la máxima velocidad de intención. Máxima velocidad de intención. Si hay alguien que quiere entrenar lento, porque así controla, entonces esto ya no tiene ningún sentido y entonces no va a saber estimar ninguna intensidad, ningún carácter de esfuerzo, porque te estoy engañando.
Yo no sé cuánto, si el carácter de esfuerzo refleja lo máximo o lo que hace respecto a lo máximo que podía realizar, si yo lo muevo lento te estoy engañando. ¿Sí? Ya no sé si te cuesta mucho o poco, no te estás esforzando al máximo, estás yendo lento. ¿Sí? Pero siempre, cuando queremos ajustar la intensidad del carácter de esfuerzo, debemos de bajar a la máxima velocidad de intención en la fase concéntrica, no hacer repeticiones rápidas. Es subo rápido, bajo controlado, vuelvo a subir rápido, bajo controlado. Si yo miro la primera repetición de las 7, veo la primera y veo que empieza a perder velocidad a ojo, como digo yo, a ojímetro en la sexta, ¿sí? Ya veo que es muy diferente la primera con la sexta repetición. ¿Qué le voy a decir? Sigue un poquito más. Sigue un poquito más. Si quiero un poquito más de fatiga, sigue un poquito más. Oye, que no quiero ser fatiga, para allá. ¿Vale? Esto es la carga propuesta en el papel. Lo que hacemos a la práctica es ajustar la carga externa con la carga interna. Yo lo que estoy viendo que cuando me ha hecho la sexta ha perdido velocidad. Estoy ajustando lo que yo he puesto en el papel, 7 pudiendo hacer 14, a lo que estoy viendo en realidad. Me está diciendo que se está fatigando ya. ¿Sí? Y con 6 ha tenido suficiente para empezar a ver pérdida de velocidad. ¿Sí? ¿Vale? Si no, pues luego lo comentamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Donde he puesto dos personas, ¿no? Haciendo un press banca, sujeto A y sujeto B. ¿Vale? Y he puesto 20 pudiendo hacer 30 y 2 pudiendo hacer 8. Si me voy a esta tabla, ¿vale? Donde tenemos un poco ese carácter de esfuerzo, donde aquí tenemos las repeticiones realizadas y aquí las máximas realizables, es decir, número fuera del paréntesis, número dentro del paréntesis, 20 pudiendo hacer 30, se sale de la gráfica, obviamente, pero es un carácter de esfuerzo que, bueno, pues estaría por aquí, más o menos, y 2 pudiendo hacer 8, vendría 8, pues estaría por aquí, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Fijaros, lo que es importante es que, ¿dónde existe mayor intensidad? Cuando hay mayor intensidad, nos está refiriendo a el número dentro del paréntesis. ¿Sí? A número más bajo, mayor intensidad, es decir, como te estoy diciendo, el número de repeticiones máximas que tú puedes llegar a hacer, si me puedo hacer 8 y aquí me puedo hacer 30, donde hay mayor intensidad es en el B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puedo hacer 8 repeticiones máximas. Es un peso muy intenso. La velocidad que yo voy a ver de movimiento va a ser muy lenta respecto a la A, que son 30 repeticiones máximas, por lo tanto la velocidad que yo voy a ver va a ser rápida. ¿Y dónde existe mayor fatiga? Fijaros. Donde va a haber mayor fatiga es en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, hago más de la mitad de las máximas repeticiones posibles, ¿sí? Si yo, por ejemplo, puedo hacer como mucho 8 y hago 6, voy a perder mucha velocidad. ¿Sí? Pero aquí solamente hago un peso elevado, pero solamente hago 2 repeticiones. La pérdida de velocidad que voy a ver va a ser bajita. Pero fijaros en este. En este caso, voy a poner un peso externo, una resistencia externa, menor, porque puedo hacer 30 repeticiones máximas, pero supero la mitad de las máximas, supero las 15 repeticiones, me voy a 20 repeticiones. Va a haber una pérdida de velocidad mayor y, por lo tanto, más fatiga. Si mi objetivo es acumular fatiga, yo me quedaría con este ejemplo de aquí. Si mi objetivo no es acumular fatiga, me quedaría con este ejemplo de aquí. ¿Sí? Son casos que os puedo imaginar cómo podéis estar, que esto que es, esto que eso es, cogerlo con calma, queda grabado, se puede mirar, se puede revisar y se puede hacer todo lo necesario. Fijaros, la densidad, bueno, paso de variables. ¿Sigo? Papá, ¿se me escucha? Sí, ¿no? No, mira, no había ninguna consulta. Lo que pasa es que yo, como estoy aquí de alumno, pues voy tomando notas, ¿vale? Y aprovecho que te tengo aquí para, no es tanto para preguntar, pero sí igual alguna reflexión que igual a los que ahora están conectados o los que se puedan conectar después les puede servir. La primera cosa es, veo un poco continuamente la necesidad de separar el concepto de entrenamiento de fuerza del de hipertrofia, que es lo que vemos en los gimnasios, ¿vale? Habitualmente cuando intentamos desmontar estos mitos, ¿no? Parece que entrenar la fuerza siempre requiere fatiga, estrés metabólico, llegar al fallo, velocidades muy bajas, todo no ser igual, incluso que nos ayuden en las últimas repeticiones, ¿no?
Y siempre hay que pedirle muchas veces al alumno o al entrenador que visualice, pues eso, que es que no todo el mundo va a entrenar como entrenan ellos y que el objetivo de pues, una señora o de un señor de 50 años o de 70 años precisamente es poder entrenar y ganar fuerza con la menor fatiga posible, el menor estrés metabólico posible, ¿vale? Es una reflexión en voz alta. Y luego te quería preguntar, si puedes pasar a la diapositiva anterior, donde estábamos hablando de carácter de esfuerzo. A ojos de alguien que ahora mismo se le está desmontando el RIR o que esta nomenclatura de 7 pudiendo hacer 14 y la anterior que has puesto de 5 al fallo menos X, ¿vale? ¿No son muy iguales? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el carácter de esfuerzo y el RIR? Porque alguien que no esté muy metido en esta nomenclatura, que no haya leído Vadillo, que no haya hecho una formación con nosotros, que ahora estará pensando, menuda paliza me han dado con este tema, podría pensar que 7 pudiendo hacer 14 me suena mucho a 5 al fallo menos 2. ¿Qué diferencia hay entre el RIR? ¿Por qué el RIR no y el carácter de esfuerzo sí? Tela, Vale. Y si lo puedes responder en 2 minutos porque vamos pasados de tiempo, pues mejor aún. Ahí lo dejo. Vale. Vamos a parar por ello. ¿Se escucha bien? ¿Tú has parado tu micro, no? ¿Vale? ¿Se escucha bien a mí, no? ¿Se me escucha bien? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Fijaros. A ver, la diferencia que hay. A simple vista, como dice Carlos, se pueden parecer, ¿vale? La gran diferencia es que el RIR se basa en a cuánto me quedo del fallo. Es decir, el RIR, lo que vale del RIR son cuántas repeticiones te dejas en la recámara. Es decir, yo me dejo 3 en la recámara, ¿vale? Sería al fallo menos 3, por ejemplo. Esto es lo que vale en el RIR, 3. Por lo tanto, si trabajamos por el RIR, esto, 10 al fallo menos 3, sería lo mismo que 20 al fallo menos 3. Porque lo que vale es esto. ¿A cuánto te quedas del fallo? ¿A 3? Uy, 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 qué intenso. Pero si esto lo pasamos a carácter de esfuerzo, es muy fácil decir que este primer ejemplo sería 10 pudiendo hacer 13 y este es 20 pudiendo hacer 23. ¿Sí o no? Porque me estoy quedando hasta el fallo. Por lo tanto, si ahora vemos y ha pasado a carácter de esfuerzo, ¿dónde hay más intensidad? Aquí. ¿Dónde hay menos intensidad? Aquí, ya no es lo mismo. No tiene nada que ver, ¿vale? Y además, el peso que voy a movilizar en el ejemplo A, en este ejemplo de aquí, va a ser mucho mayor que en este. Por lo tanto, como va a ser mucho mayor, las adaptaciones que van a haber en el sistema nervioso van a ser totalmente diferentes. El estrés que va a haber a nivel articular va a ser diferente. Por lo tanto, decir única y exclusivamente que fallo menos 3 es lo que me va a indicar toda la intensidad, no, porque nos estamos quedando solamente nos quedamos a cuánto me quedo del fallo, pero no cuántas repeticiones hago, no las correlaciono. ¿Sí? ¿Me quedan dos minutos? Sí, muchas gracias. Llevaba años intentando entender esto. No, podríamos decir que el RIR al final es solamente lo que hay en el paréntesis, mientras que el carácter de esfuerzo tiene en cuenta el número que hay fuera del paréntesis y que por lo tanto marca una relación en la que te está marcando en 2 números intensidad y fatiga, mientras que el RIR es simplemente un concepto que además ni tan siquiera nos llega a marcar la intensidad. Ahora, mientras tú estabas hablando, estaba revisando redes sociales porque nos están dejando comentarios a través de Instagram y casualmente he visto una publicación de un entrenador hablando de entrena al fallo menos 2 y digo, estoy por publicarla en directo mientras estamos hablando. Ya está, no me enrollo más. Gracias por la aclaración. Vale, ¿sigo? Bueno, vamos a por la tercera clave, que no deja de ser, sin más, la densidad. ¿Vale? Esta es una diapositiva que siempre la que pongo lo nombro. Es de Guillermo Peña. Yo, para mí, que lo pongo ahí abajo, es adaptada, he cambiado algunas cositas y demás, muy poquito, fondo y demás. Pero creo que explica tan bien la densidad que me parece algo magistral esto. ¿Vale? Esta diapositiva, cuando la vi en una de las formaciones que hice con él, dije, es espectacular cómo ha explicado la densidad, ¿no? Fijaros, aquí abajo en la flecha, en minutos, ¿vale? Te pone el descanso que hay que hacer, ¿no? Descanso. Pues descanso 1 minuto, descanso 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3, 4 y 5 minutos, ¿no? Y aquí arriba te representa un poco, pues, en forma de triángulo, ¿vale? Te pone aquí, pues, un triángulo, obviamente hay más
Más superficie aquí del azul, veis, de fondo se ve menos superficie, ¿no? Entonces, te ayuda un poco a nivel esquemático a visualizar donde depende de los descansos, qué es lo que estamos buscando. Vamos a irnos a los extremos, ¿vale? Para no tampoco invertir mucho tiempo, pero vamos a irnos a los extremos. Vamos a ver lo que sucede descansando 1 minuto y lo que sucede descansando 5 minutos, ¿no? Cuando descansamos 1 minuto, fijaros entre serie y serie, fijaros que la fatiga muscular es altísima, es muy alta la fatiga muscular. Y el número de repeticiones máximas que puedo hacer, obviamente, fijaros que disminuye mucho. Disminuye, porque si tengo fatiga, ¿cómo voy a poder hacer muchas repeticiones máximas, ¿no? ¿Qué sucede con el estrés metabólico? Cuando hablamos de estrés metabólico, lactato amonio, todo esto estudiado en laboratorio, ¿eh? Pues que obviamente el estrés metabólico incrementa, como hay fatiga neuromuscular, hay estrés metabólico. Como puedo hacer pocas repeticiones máximas, ¿qué le pasa al trabajo mecánico y el trabajo del tipo bajo tensión? Que baja el tiempo bajo tensión, ¿sí? ¿Y qué le sucede al estrés hormonal? Hormona de crecimiento, cortisol y demás. Incrementa. ¿Y qué le pasa a la velocidad media intraserie? Que se reduce. Cuando descanso 5 minutos, ¿sí? ¿Qué le sucede a la fatiga neuromuscular? Que baja. ¿Qué le pasa al número de repeticiones máximas? Incrementa. ¿Qué le pasa al estrés metabólico? Se reduce. ¿Qué le pasa al trabajo mecánico y tiempo bajo tensión? Que incrementa, porque puedo hacer más número de repeticiones. Puedo hacer más número de repeticiones. ¿Y qué le pasa al estrés hormonal? Disminuye y la velocidad media incrementa. ¿Qué sucede con esto? Obviamente, cuando yo lo que busco es hipertrofia, estoy buscando uno de los aspectos importantes. ¿Qué es? No es solamente el tiempo bajo tensión, es fatiga. Busco fatiga o busco el tiempo menor de descanso, pero que me permita tener una fatiga adecuada, un estrés hormonal, pero obviamente que el trabajo de tiempo de bajo tensión esté relacionado, que no pierda mucho. Por eso cuando hablamos de hipertrofia, ahora hablaremos un poco, tenemos ahí unos resúmenes de estas 3 variables, de estas 3 claves, para hipertrofia y neural y demás. Cuando buscamos hipertrofia, deberíamos de descansar o tener una densidad alta. Descansar 1 minuto, minuto 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a conseguir una fatiga alta, un estrés metabólico alto, un estrés hormonal alto, un número de repeticiones que va a ser medio, ¿vale? Esto no está hecho a escala, obviamente. Trabajo mecánico medio y una velocidad intraserie media. ¿Sí? ¿Qué sucede lo que vemos habitualmente? No, es que cuando hago hipertrofia, hago rest and pause, hago repeticiones, paro, porque es que si no saco una más, ¿vale? Para buscar algo más de tiempo bajo tensión. Pero si lo que estás buscando es hipertrofia, ya lo has conseguido, estás buscando fatiga, ya lo has conseguido, sigue o para y saca una serie más. ¿Entendemos un poco el concepto? Cuando busco adaptaciones neurales, y cuando hablo de neural no estoy hablando de fuerza máxima, cargas altas, estoy diciendo adaptación del sistema nervioso. Mi sistema nervioso debe ser rápido. Si yo quiero adaptaciones neurales, lo que voy a buscar son recuperaciones largas. ¿Por qué? Porque la velocidad media dentro de la serie va a ser mucho mayor y mi sistema nervioso, ¿vale?, va a recuperarse, voy a poder hacer más repeticiones máximas, va a haber un trabajo mecánico mayor, ¿sí?, y poca fatiga. ¿Sí? Esas son las 2 orientaciones principales de la fuerza. ¿Sí? Esas son las 2 únicas. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos esto. Circuito metabólico. ¿Vale? Circuito metabólico, orientación metabólica, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ninguno. ¿Sí? Fijaros, esto normalmente se coloca o se prescribe a personas sedentarias, pérdida de peso, iniciadas. No, te baja en circuito, pero no quiero que pares. Quiero que vayas haciendo ejercicios. Fijaros, me estás diciendo que voy a hacer un ejercicio, 2, 3, 4, 5 ejercicios, 3 series, normalmente se dicen unas repeticiones de 15 al fallo menos 5 cuando hablan de RIR, ¿no? Dicen, pues eso traducido a carácter de esfuerzo es 15 pudiendo hacer 20. Esto es un carácter de esfuerzo medio alto. Y una recuperación de 30 segundos, porque lo que quiero es que no pare. Obviamente, ¿qué le está pasando a la densidad? 30 segundos menos de 1 minuto. La fatiga altísima, el estrés metabólico altísimo, el estrés hormonal altísimo, a una persona que tiene una capacidad de respuesta malísima, baja. No puedo fatigarlo. Es que parece que si le damos un poco más de tiempo es como es que esta persona no está entrenando. No se está fatigando, ¿no? Si lo que quiero es que no se fatigue, es que obviamente que se fatigue lo que le toca. No es que no se fatigue, ¿vale? Es que no,
que se fatigue lo que le toca. No más. No quiero reventarlo. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que es circuito metabólico y demás no tiene ningún sentido, chicos. Yo lo siento mucho, no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de, no, es que como hago fuerza, hago cardio, lo combino, esa persona no sabe lo que está haciendo, porque está haciendo una sesión de objetivo complejo con 2 o más unidades de entrenamiento. Eso es lo que está haciendo. ¿Vale? No quiero ahora explicar todo esto, pero que seamos conscientes de que circuito metabólico, donde no, que no pare, que sude, que se fatigue. No buscamos esto. Lo que buscamos es que esa persona haga una unidad de entrenamiento de fuerza que se puede combinar con un entrenamiento de cardio, obviamente, de trabajo cardiorrespiratorio, cardiovascular, obviamente, pero no por eso va a ser metabólico. La fuerza va a tener orientación neural o estructural y el cardio va a tener fuerza, o sea, va a tener una orientación metabólica. Perfecto. Pero la sesión no es un circuito metabólico, porque lo confundimos. Como es metabólico, pues 30 segundos de descanso, que no pare, que tire, una fatiga extrema, eso no es metabólico, ¿vale? Y entonces cuando vienen las lesiones, ¿sí? Por eso creo conveniente hablar de las 2 orientaciones, y con esto ya acabaremos, esto y unas propuestas prácticas que os he puesto, donde hablamos de las 2 orientaciones de la fuerza. Tenemos 2. Podríamos hablar de algún acondicionamiento neuromuscular y demás, ¿no? Pero principalmente 2. Neural y estructural. Cuando hablamos de acondicionamiento, orientación neural, hablamos de estimular el sistema nervioso. No hablamos de poco peso, muchas repeticiones, mucho peso, pocas repeticiones. No hablamos de eso. Hablamos de que el sistema nervioso mejore. ¿Vale? Muchas dicen, no, es que neural es fuerza máxima. Fuerza máxima y tantas fuerzas máximas como mediciones se hagan. Son conceptos que son arraigados, antiguos, desfasados. Hago tanta fuerza máxima como sea. ¿Vale? No me quiero meter, pero que son cosas que quiero romper, al menos decirlo aquí, que ya me pasa de tiempo, pero en un momentito, al menos para que, oye, que se sirva un poquito ese gusanillo y diga, oye, esto hay que romper con esto, ¿no? Fijaros, un poco aquí tenéis una tabla, ¿no? No es una receta, es una pequeña guía. Pues mira, el volumen, hablando de las 3 variables únicamente, ¿eh? El volumen en ejercicios, pues mira, cuando hablamos de orientación neural, pues hablamos de hacer 2, 5 ejercicios con de 1 a 4 series, con una distribución global o hemisferios. Podéis hacer de las 2, ¿vale? Obviamente ya sabéis calcular el volumen, ¿vale? Estimar el volumen, el carácter de esfuerzo, lo tenéis aquí. ¿Qué intensidad y carácter de esfuerzo? Pues mira, vas a ir de entre 2 y 8 repeticiones pudiendo hacer 13-30, ¿vale? Es decir, un carácter de esfuerzo bajo o medio. Tenéis una tabla que os he facilitado ahí que podéis seguir bajo o medio. Pues podéis coger de esos valores, podéis coger los que queráis. Y la densidad, obviamente es una persona que necesito sacar repeticiones máximas, que la velocidad sea alta, la velocidad media entre las series sea alta. Por lo tanto, los descansos tienen que ser largos, una densidad baja, de 2 minutos y medio a 5 minutos. ¿Sí? Cuando hablamos de orientación estructural, hablamos de hipertrofia, aumento de masa muscular, ¿sí? Incrementar ese área transversal, ¿vale? Y de la fibra del músculo. Y hablamos de un volumen en ejercicios diciendo, mira, vas a hacer entre 6 y 10 ejercicios, pudiendo hacer 3-6 series con una distribución organizativa global, hemisferio, grupos musculares. ¿Vale? Ya sabéis estimar el volumen. ¿No? ¿Y qué cojo? Bueno, pues ya sabemos que hay que preguntar a esa persona qué sensaciones tiene. Si yo cojo perímetros, oye, mira, el bíceps está funcionando, el deltoide está funcionando, el pectoral te está funcionando, no te ha funcionado. Vamos a ver qué intensidad, qué volumen, qué carácter fuerte estoy trabajando, qué densidad y con qué volumen estoy trabajando. ¿Sí? Pues preguntar, mirar, ya tenemos esas 3 claves de cómo jugar con ellas, ¿no? Intensidad. ¿Y carácter de esfuerzo? Pues hacer entre 6 y 12 repeticiones, pueden hacer 7-15. Es decir, una intensidad, un carácter de esfuerzo, perdón, alto. Densidad, alta. 1 minuto a 3. Obviamente, tenemos que trabajar en un contexto de fatiga. ¿Sí? Aquí tenéis algunos ejemplos. Propuesta práctica estructural. Y aquí abro un pequeño... No debate, no es para debatir nada, pero para abrir un poco la mente. Fijaros, propuesta práctica estructural. Mira, vamos a hacer 6 ejercicios, vamos a hacer 3 series por ejercicio, ¿vale? Lo vamos a distribución por hemisferios, vamos a trabajar en este caso de ejemplo hemisferio superior y vamos a trabajar con un carácter de esfuerzo de 8 o 10 repeticiones, pudiendo hacer 12-15, más o menos, una recuperación de 1 minuto y medio. Fijaros, ¿qué ejercicios pongo? Mira, remo en punta, press banca multipower, jabalina en marca unilateral, fondos en paralelas, curl en polea alta unilateral y press militar con mancuerna. Fijaos en un detalle.
Lo he puesto con esta idea, ¿vale? Para que no seamos tan estructurales, no, como pongo esto, todo igual. Fijaros, remo en punta, lo voy a hacer con las dos manos, ¿sí? Por lo tanto, voy a poder hacer mucha fuerza. Pues mira, el carácter de esfuerzo, ¿vale? Que hemos hablado aquí, mira, pues 8-10 pudiendo hacer 12-15. Pero cuando, por ejemplo, hago un jalón en máquina unilateral, es decir, cojo una mano y la tracciono, fijaros, voy a hacer entre 6-7 repeticiones, pueden hacer 12-15. Es decir, es posible que haya algo de fatiga, ¿sí? A una mano, ¿vale? Y lo que no quiero es que se fatigue más. O todo lo contrario. Podría, en este remo en punta, la intensidad, es decir, el número entre paréntesis, hacerlo algo menor, hablar de 10-12, pudiendo hacer 6-8, ¿vale? Hago 6-8, pudiendo hacer 10-12, perdón. Y aquí, en el jalón en máquina, mantengo 6-7, pudiendo hacer 12-15. ¿Esto tiene sentido dentro de una misma sesión? Claro que la tiene. Porque no me podéis decir que yo con las dos manos voy a poder hacer la misma fuerza o a nivel mío, funcional, de mi día a día, que con una mano. Con dos manos aprovecho para meter más peso, hago más de intensidad porque la velocidad va a ser menor y cuando trabajo una mano, obviamente que sea una velocidad mucho mayor, ¿sí? O algo mayor, controlando la fatiga. ¿Sí? No sé si aquí me he explicado un poco, ¿eh? Pero son diferentes propuestas que os hago. Aquí lo tenéis en pantalla, ¿eh? Si queréis comentarlo, pues ya lo comentaremos, ¿vale? Pero quiero que abráis la mente, que no seáis tan estructurados, que no hay nada escrito, que juguéis. Lo que decía, ¿no? Echarle un poquito de salsa al asunto, ¿no? Y aquí he puesto una propuesta práctica a nivel neural. Igual, número de ejercicios 4, número de series 3, distribución global, intensidad de carácter de esfuerzo, pues 6-8, pudiendo hacer 25-30, ¿vale? Y una recuperación de 2 minutos 10 segundos. ¿Qué hacemos? Hacemos un peso muerto, hacemos un remo en polea baja, una zancada avanzando y una extensión de hombro plano en plano horizontal. ¿Vale? Coger el hombro, ¿vale? Y en plano horizontal. Peso muerto, 6-8, pudiendo hacer 12-15. ¿Vale? Remo en polea baja, 5-6, pudiendo hacer 12-15. ¿Vale? Pues lo puedo hacer, ¿por qué no? ¿Vale? No puedo trabajar el misma intensidad, el mismo carácter de esfuerzo, por ejemplo, en pierna que en hemisferio superior. ¿Por qué? O sea, si a lo mejor me estoy pasando en uno y en otro me estoy quedando corto. ¿Dónde me interesa trabajar o dónde voy a trabajar a mayor intensidad relativa? ¿En las piernas, en los brazos? Obviamente, por mi día a día en las piernas. Me tengo que desplazar a mí mismo. Yo no camino con los brazos. Por lo tanto, la intensidad relativa menor puede ser los brazos, pero con algo más de fatiga, si quisiera. ¿Vale? Siempre, obviamente, jugando un poco con esas tablas. ¿Vale? No me quiero alargar mucho más ni daros mucho más el tostón con esto, pero aquí tenéis en pantalla algunos ejemplos para poder trabajarlo si queréis o comentarlo lo que haga falta. ¿Vale? Y en principio, ya está. No quiero alargarme más. Me he pasado un poco, pero bueno. No sé si quieres comentar algo. Aquí, que no se me activaba el micro. Bueno, sí, nos hemos pasado un poco, pero bueno, siempre suele pasar. No, yo quería comentar dos cosas. Una, en las dos propuestas que has hecho de estructura, que son dos ejemplos, son dos ejemplos muy, muy concretos, muy específicos, faltaría solamente añadir que hay que realizarlo siempre a la máxima velocidad intencional. ¿Vale? Porque esas 6-8 repeticiones pudiendo hacer 20 o 30, esa orientación neural implica que intentemos mover siempre la carga a la máxima velocidad y en el de hipertrofia en realidad también, ¿vale? Y pues alguien se lo está preguntando, comentando. Y luego quería romper una lanza a favor del circuitito metabólico, ¿vale? No es que quiera romper la lanza a favor de este circuito, simplemente me gustaría aclarar, porque es un tema que a veces sale esta nomenclatura del circuito metabólico. Yo, corrígeme tú, si me equivoco, creo que el circuito metabólico lo podríamos definir por una unidad de entrenamiento con objetivo complejo, con organización global, bajo tiempo de recuperación, ¿vale? Con lo cual, podríamos decir que este tipo de estructura o este tipo de entrenamiento, que lo vemos muy habitualmente en las sesiones de entreno personal, parece que son muy divertidas, que cuesta mucho más llevar a la práctica todo el tema de fuerza y el circuito metabólico, pudiera servir, por ejemplo, para empezar a mover a alguien, priorizando la adherencia, que lo pase bien, que empiece a moverse. Y por lo tanto, bueno, podría valer como sesión de entrenamiento. Yo tampoco, en ese sentido, no la defenestaría tanto. Ahora, yo sé que a lo que tú te quieres referir, ¿vale? Es que el circuitito metabólico no tiene
una orientación hacia el trabajo de fuerza con objetivos claros y destacables. Esa es realmente la diferencia. Lo digo porque este dilema siempre, dilema no, este debate a veces aparece en los cursos, el circuito metabólico, ¿vale? Es una buena estrategia para organizar una sesión de entreno, pero hay que asumir que si lo que yo quiero trabajar con la persona que tengo delante es una orientación de fuerza, el circuito metabólico no va a llegar a esas intensidades precisamente por la manera en la que está distribuido. A lo sumo le va a cansar, va a generar un puntito de fatiga, le puede hacer sudar, puede entretenerle y que puede ser una buena estrategia como adherencia, ¿no? Pero probablemente las adaptaciones de carácter neural o de carácter estructural van a ser muy, muy bajas y llegado pasados unas semanas probablemente inexistente. ¿Estás de acuerdo conmigo en ese sentido? El tema, espera, para el micro, si no se acopla. Lo que está claro, no estoy criticando el circuito, sino cómo se interpreta. Es decir, las personas que utilizan el circuito metabólico para entrenar, hoy todos hacemos un circuito metabólico, en realidad no saben ni lo que están haciendo, están fatigando a la persona. Cuando le preguntamos a alguien un circuito metabólico, en realidad, eso se hace muy habitualmente porque cuando vemos un poco la variable de la frecuencia de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento mínima que está en estudios, que se ha demostrado, son 3, 2 sesiones puede valer, incluso una puede llegar a valer jugando muy bien la intensidad y demás, pero 2 es muy justa, 3 sería óptimo o aceptable, 4 sería lo ideal, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la sociedad en la que nos encontramos mucha gente no puede entrenar 3 veces a la semana o más de 3 veces, ¿no? Entonces, es muy complejo poder mantener una frecuencia de entrenamiento de fuerza y de resistencia adecuada para que haya adaptaciones. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se combina entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia cardiovascular o entrenamiento de cardio, ¿vale? Ahora, al combinarlos es cuando ya hacemos el cóctel molotov que llamamos circuito metabólico. Es decir, cuando hacemos la combinación, hacemos entrenamiento concurrente. Entrenamiento concurrente es combinar fuerza y resistencia. Es que también he leído gente y he escuchado gente que es especialista en entrenamiento concurrente. Es la bomba esto ya. Aquí nos podemos especialistas todos, ¿no? Incluso cuando hablamos de entrenamiento concurrente es combinar sesiones dentro de una misma semana. Fuerza y resistencia, es que es eso, ¿no? Pero en el momento que hacemos un entrenamiento concurrente dentro de una misma sesión, fuerza y cardio, la fuerza sigue teniendo la orientación neural y estructural y sigue teniendo sus mismas propuestas de densidad, carácter de esfuerzo, volumen y demás. Lo único que le añadimos es el cardio. Sí, y el cardio sí que es lo que tiene ese componente más metabólico, si queremos llamarlo, ¿vale? Pero no podemos decir es que no pare. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar la nomenclatura de circuito metabólico porque vende, porque atrae, porque perfecto, utilízalo, pero no por eso, yo lo que critico en realidad es esa persona que dice circuito metabólico cuando lo que está haciendo es fatigar a la persona. Ese es el gran problema. No, que reviente, que no pare porque así quema más. No, así no quemas más, mío. Así estás fatigando a la persona. Eso no es un circuito. O sea, circuito estás hablando que haces una distribución, una metodología circular. ¿Sí? Haces circular. Voy de un ejercicio a otro. Ya está. Haces eso. Pero la fuerza sigue teniendo la misma orientación. No hay una adaptación de fuerza metabólica. La fuerza es neural o estructural. Depende de las variables que hemos visto, estas 3 variables, este tridente, estas 3 claves, volumen, intensidad, densidad, jugando con ellas, vas a tener unas orientaciones más neurales o unas orientaciones más estructurales. Obviamente van a haber de ambas, pero más unas o más otras. Y el cardio lo estás añadiendo. Aquí podríamos hablar también de otro entrenamiento concurrente, cómo combinarlos para minimizar las interferencias, que sean nulas, intermedias o máximas. Bueno, pero sobre todo es eso. Es como habitualmente se entrenan así siempre, ¿vale? Porque no nos queda más remedio, pero que no cambiemos las orientaciones y empecemos a hacer, como siempre digo, nuestras pajas mentales y hablamos, no, porque así quedo más o así fatigo más. Eso por supuestísimo que sí. Fatigar sí. Bueno, eso enlazaría un poco con... Podríamos hacer otro webinar que fuera rompiendo mitos, ¿vale? Porque enlazaría un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De la curva de supercompensación o de RIR o de confundir fatiga con intensidad. Al final, otro de los mitos, ¿vale? Que liga con esto y que al final para eso también me lo he hecho venir bien, es decir, porque sé que te gusta el circuito metabólico. Al final asumimos muchas veces o vemos que entrenar a alguien
implica sudar, sufrir, ir a muerte, no poder más con mi alma. Es más, cuando vemos a veces clases colectivas, cuanto más destrozados salen los alumnos de la clase colectiva, parece que mejor es el entrenador. Y en realidad, lo hemos dicho al principio, lo he dicho yo cuando hacía la presentación, ¿no? Prescribir ejercicio físico, si asumimos que el ejercicio físico es, a día de hoy, una de esas herramientas que tienen mayores efectos sobre la salud, pero que también puede destrozar a una persona cuando se programa mal, pues debemos ser prescriptores con profesionalidad, ¿no? Y vemos a la gente, pues bueno, el ejercicio físico es muy sano, pues venga, métete 8.000 series, vamos a hacer un circuito, vamos a hacer un militar training, que además le ponemos nombres en inglés que sé que a ti te gustan mucho, pues todavía impactan más. Y no es así. En realidad siempre hay que hacer esa reflexión de, como cualquier medicamento, y lo decía Hipócrates, ¿vale? Si fuéramos capaces de dar a una persona la cantidad justa y exacta de comida, de alimento y de ejercicio físico, ni mucho ni poco, habríamos encontrado el camino claro hacia la salud. Y lamentablemente no es lo que muchas veces vemos en todos los gimnasios. En otros sí, quiero romper una lanza a que cada vez más vemos gente trabajando bien, es fantástico. Vemos a muchos alumnos que van aprendiendo en la escuela, en los cursos de entrenador personal, que van aplicando los conocimientos, pero seguimos viendo todavía, pues eso, la old school, que alguno nombra incluso con orgullo, ¿no? Es que yo soy de la old school. Bueno, pues si a día de hoy siguiéramos todavía operando o tratando a enfermos con sanguijuelas y operando con palos, pues no sé, para mí no es un orgullo, ¿no? El orgullo es que haya un TAC en el hospital o que haya un encoder o que la persona que tenemos delante sepa gestionar muy bien estas tres variables. Lo ha dicho Dani, hay más, ¿vale? Pero estas tres variables no son tan fáciles de gestionar, ¿vale? Es decir, al final lo habéis visto con el tema del volumen. El volumen es contar series y multiplicarlas por las repeticiones. Ya habéis visto que en función de la organización hay unos factores de corrección que nos van a permitir decir, oye, pues si hoy con mi cliente Antonio voy a trabajar solamente un hemisferio, tengo que tener en cuenta si tengo que reducir ese número de series o de repeticiones para acabar llegando a una carga similar. Pasa lo mismo con la intensidad. Fatigarte mucho es muy intenso. Me han destrozado, por lo tanto ya ha sido un entreno muy intenso. No, ha sido fatigante. La intensidad es otra cosa, ¿vale? Y con la densidad exactamente lo mismo, ¿no? Cuando vemos los circuitos, lo he definido porque una de las cosas habituales es la muy baja recuperación, es ir pasando de una estación a otra. Por eso le llaman metabólico, ¿no? Porque parece que mantiene las pulsaciones elevadas y eso tiene un efecto metabólico. Bueno, pues si queremos mantener las pulsaciones elevadas y obtener ese efecto metabólico, ponerlo a pedalear encima de una bicicleta, en zona 3, en zona 4, en zona 2, según el objetivo que queramos, y no le hagamos hacer, pues, según qué ejercicios que igual con la fatiga incluso pierde la técnica y lo hace mal, ¿no? Nada, no hay más preguntas. Ahora por el chat están dando las gracias, ¿vale? Están haciendo comentarios sobre la charla, te felicitan, ¿vale? Pero ya no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, todavía está a tiempo. Si no, pues yo despido este webinar dándole las gracias a Dani por la currada que se ha metido en preparar toda esta presentación. Los que tienen algunas formaciones y han hecho algunas formaciones con nosotros habrán visto que bueno, que los conceptos son los mismos, no podría ser de otra manera, pero que la presentación es nueva, que nos gusta siempre trabajar, innovar, buscar diferentes maneras de llegar a la gente y explicarlo a diferentes públicos, y por eso quiero agradecerle también el trabajo que se ha metido en preparar una presentación nueva desde cero, no en conceptos, pero sí en estética y en ejemplos y en preparar. Esta mañana estaba aquí peleándose con ese circuito, a ver qué ejercicios pongo para tal, así que le quiero dar las gracias. Si alguno de vosotros pues quiere formarse con nosotros, pues aquí tenéis en pantalla pues una promoción, pero lo que realmente os invito es a que vayáis a nuestra página web, miréis y si tenéis cualquier duda pues nos consultéis o consultéis a cualquier otro alumno que se esté formando, cuya opinión siempre es más destacable que lo que pueda decir yo. Y ya está, a daros las gracias por aguantar un viernes hasta las 10 de la noche. Sabemos que mucha gente verá este webinar grabado a posterior porque no hemos parado de recibir mensajes toda la tarde. Lo podré ver grabado, yo trabajo, yo me voy de viaje, pues bueno, también es para ellos este webinar y ya está. Si nadie quiere comentar nada, ¿vale? Veo, Laura y Ferran son alumnos de la escuela, gracias a vosotros por estar aquí también a estas horas y ya está.
Leonel, sé que había gente de Argentina conectada también, que antes ya ha comentado que le ha gustado mucho la charla. Agradeceros ahí con el cambio de horario, igual os ha resultado más fácil o no, porque estáis en horario laboral. Así que a todos gracias por el esfuerzo y ya sabéis dónde estamos. Tenéis aquí nuestro correo, tenéis nuestra página web, ¿vale? trainingsalos.com, y aparte de la formación presencial que empezamos ahora el 14 de octubre, pues estamos a punto de sacar también mucha formación de este tipo, un curso de entrenador personal, nutrición deportiva, entrenamiento de fuerza en modalidad online. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, ya quien esté interesado, simplemente que esté en contacto, que nos consulte a través del correo y aquí estamos para cualquier consulta. ¿De acuerdo? Pues si no hay nada más, yo